El más fuerte de la tierra nunca ha sido el tigre o el león. Después de todo, hay un dicho popular. Primero el pollo, segundo el perro, tercero el cerdo, cuarto la oveja, quinto el buey y sexto el caballo. Y lo primero que hice al renacer como pollo, fue devorar 150 kilos de pienso y convertirme en el pollo más gordo del gallinero. Los otros pollitos pensaban que estaba loco. Hay que saber que cuanto más gordo te pones, no solo es más fácil que te sacrifiquen, sino que es más probable que te usen para criar, lo que es casi peor que la muerte. Sin embargo, lo que no sabían era que había activado el sistema de evolución por devoración. Mientras comiera, podría fortalecerme sin parar, aunque mejorar comiendo pienso es lento, al menos es bastante seguro. Y según las indicaciones del sistema, el límite de peso para un pollo doméstico común es de 10 kilos. Siempre que supere ese umbral, podré completar mi primera evolución. Pensé que podría llegar tranquilamente a los 10 kilos, evolucionar y luego buscar una salida, pero no esperaba que la aparición de 2 humanos trastocara todos mis planes. Papá, no mates a Huesitos. Es muy bueno y hasta me sigue corriendo. Pero la expresión del hombretón no cambió en lo más mínimo. Niña, ¿acaso no te apetece un muslo de pollo para el almuerzo? Sí me apetece, pero... Antes de que la niña pudiera terminar, el hombretón le acarició la cabeza y dijo: tranquila, no lo mataremos. Ya lo tenemos apalabrado con el mercado. Lo venderemos cuando se acerque el año nuevo. Al escuchar su conversación, el pienso en mi boca de repente perdió todo su sabor. Apenas tengo 2 meses y medio, y para el umbral de evolución de 10 kilos. Todavía me falta un mundo, pero al menos queda tiempo hasta el año nuevo. Si logro evolucionar antes de esa fecha, seguro que encontraré una forma de escapar de esta granja. Y durante estos 2 meses, aceleré mi ritmo de alimentación como un loco. Siempre era el primero en abalanzarme sobre el pienso del comedero, usando mi fuerza y velocidad, muy superiores a las de los otros pollitos, para acaparar el mejor sitio y atiborrarme. Ni siquiera los insectos o caracoles de los rincones del gallinero, o incluso el musgo que crecía en las esquinas se me escapaban. Si se podía comer, no lo desperdiciaba en absoluto. Pero como solo comía alimentos de baja energía, mis atributos no mejoraron significativamente. Aunque comparado con los otros pollos domésticos, yo ya era un gigante. No tenía ni la más mínima oportunidad contra un humano. Al mismo tiempo, descubrí que, al aumentar mi fuerza y tamaño, mi vista y mi oído también habían mejorado mucho. Ahora hasta podía oír el sonido del televisor de dentro de la casa. Este es su noticiero. Recientemente, las temperaturas globales han aumentado, derritiendo el hielo de la Antártida. El nivel del mar sigue subiendo. Flotas de varias naciones, bajo la capa de hielo antártica, han descubierto organismos sospechosos. Seguiremos informando sobre esta noticia. Cada noticia era como un martillazo en mi corazón. Como alguien reencarnado que ha leído innumerables novelas apocalípticas. Sé muy bien lo que significan estas noticias. Se avecina una gran tormenta. Quizás en unos pocos meses, este mundo se ponga patas arriba. Para entonces, ya no se tratará de los pollos de una granja, sino de si la propia humanidad podrá sobrevivir. Todo es una incógnita. Tengo que fortalecerme, y más rápido. Justo cuando pensaba en eso, una voz interrumpió mis pensamientos. Era el viejo Mi hablando con el matadero. Oiga, jefe Wang, no se preocupe. Este lote de pollos está perfecto. La fecha de entrega se ha adelantado. No será para el año nuevo, sino en medio mes. Los del matadero están apurando. Y además, pagan más. La cuenta atrás para mi muerte se redujo de 2 meses a solo medio mes. Entré en pánico. Pasar de 6 a 10 kilos en medio mes. Es completamente imposible comiendo solo pienso. Tengo que encontrar comida de alta energía. Tengo que arriesgarme. Esa noche, mientras todos en la granja dormían profundamente, usé mi pico, que había afilado hasta dejarlo increíblemente puntiagudo. Poco a poco, fui picoteando los puntos de soldadura de la malla de alambre en la esquina del gallinero. Después de 2 horas enteras, el alambre finalmente se rompió. Dejó al descubierto una abertura lo suficientemente grande para que yo pudiera pasar. Sin dudarlo un instante, me deslicé hacia afuera. En la granja nocturna, el viento frío aullaba y el perro lobo del patio gruñía en su caseta. Pero gracias a mi agilidad extrema, me deslicé silenciosamente pegado a la base del muro hasta el almacén del patio trasero. Allí era donde el viejo Mi guardaba el grano y las hierbas medicinales. Hacía tiempo que había detectado una intensa aura de energía en el almacén. Era el ginseng, el cuerno de ciervo y varias hierbas silvestres que el viejo Mi usaba para hacer licor medicinal. Esos eran los alimentos de alta energía que realmente me permitirían avanzar rápidamente. La puerta del almacén tenía un candado, así que no podía abrirla. Pero ya había encontrado un punto de entrada. El agujero de ratón en la esquina de la pared. Con mis garras y mi pico, tardé 1 hora en agrandar el agujero y logré meterme a la fuerza. Dentro del almacén, los frascos de vidrio con las hierbas estaban en un estante. De un salto, rompí los frascos con mis garras. Me tragué de golpe el ginseng, el cuerno de ciervo, las bayas de goji y la raíz de foti. Justo en el instante en que el último trozo de hierba entró en mi estómago, el sonido de notificación del sistema sonó frenéticamente. El peso del anfitrión supera los 10 kilos, alcanzando el límite de la especie de gallina doméstica.
¿Desea iniciar la primera evolución inmediatamente? Mi corazón latía como loco. Lo había logrado. Justo cuando me disponía a confirmar la evolución, la luz del almacén se encendió de repente. El rugido furioso del viejo Mi llegó desde afuera, seguido por el sonido de una llave insertándose en la cerradura. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hay dentro? Mi corazón dio un vuelco. La evolución requería tiempo, y en ese momento, no lo tenía. Tomé una decisión al instante. Renuncié a la evolución inmediata, me di la vuelta y salí por el agujero de ratón que había cavado. Corrí como loco de vuelta al gallinero, regresé a mi sitio y fingí que no había pasado nada. Cuando se abrió la puerta del almacén, el viejo Mi vio los cristales rotos y los frascos de hierbas vacíos por todo el suelo. Se enfureció tanto que empezó a maldecir y le dio una paliza al perro lobo del patio. Mientras tanto, en el gallinero, yo estaba acurrucado en una esquina, temblando ligeramente. No era de miedo, sino de emoción. Había revertido una sentencia de muerte de medio mes en una sola noche. En mi estado actual, incluso si me enfrentara directamente al perro lobo del patio, estaba completamente seguro de que podría picotearlo hasta la muerte. Pero sabía que eso no era suficiente. El viejo Mi ya sospechaba, y la seguridad en el patio seguramente se reforzaría. Tenía que encontrar una oportunidad para escapar lo antes posible, hallar un lugar seguro y completar mi evolución. Pero no esperaba que el destino no me fuera a dar esa oportunidad. A la mañana siguiente, apenas amanecía, el viejo Mi irrumpió en el gallinero con 4 hombres corpulentos. Llevaban redes y ganchos para gallinas, y su objetivo era claro. Venían directamente a por mí. Es ese, el más grande de todos. Atrápenlo primero. Hoy enviaremos un primer lote al matadero. Muchachos, con acento agudo, échenme una mano. Sujétenlo bien, este pollo parece muy fuerte. 4 redes se abalanzaron sobre mí desde 4 direcciones. El frío gancho de hierro también se dirigía hacia mis patas. Los polluelos a mi alrededor huyeron despavoridos, y el gallinero se convirtió en un caos. Miré a los hombres corpulentos que tenía delante y luego a la que estaba en la puerta, tapándose la boca, sin atreverse a hacer ruido. Era Mikai, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Sentí que mi corazón se encogía. No puedo dejar que me atrapen. Si me atrapan, Mikai se pondrá muy triste, y a mí me cortarán el cuello sin más. Me desangrarán, me desplumarán y me servirán en la mesa. He luchado tanto para volver a vivir, he luchado tanto para despertar el sistema. No puedo morir así. Ante el asedio de varios hombres, batí mis alas con fuerza y salté más de 2 metros de altura. Esquivé la red que venía de frente y, acto seguido, con todas mis fuerzas, le di un picotazo brutal en la mano al hombre que estaba más cerca. Con un grito de dolor, le abrí un agujero sangriento en el dorso de la mano al hombretón. La red que sostenía cayó al suelo al instante. En cuanto toqué el suelo, impulsé mis patas con fuerza y corrí hacia la puerta del gallinero. Sabía que Mikai estaba allí y que no me haría daño. Y, en efecto, al verme correr hacia ella, Mikai instintivamente se hizo a un lado. Me abrió paso. Detrás, el viejo Mi rugía. Pero Mikai se limitó a morderse el labio y se quedó quieta, dejándome salir del gallinero. El perro lobo del patio, al oír el alboroto, corrió hacia mí frenéticamente, enseñando los dientes y abalanzándose para morder. En ese momento, no lo consideraba una amenaza. Justo cuando el perro lobo se abalanzó sobre mí, me hice a un lado para esquivarlo y di un salto. Mis 2 garras, duras como el acero, cayeron con fuerza sobre la cabeza del perro lobo. Apunté con mi pico directamente a sus ojos y lo ataqué. El perro lobo, aterrorizado, soltó un aullido lastimero, metió el rabo entre las patas y retrocedió, sin atreverse a acercarse más. Pero en esos pocos segundos de retraso, el viejo Mi y sus hombres ya habían salido tras de mí. Ahora llevaba una pala en la mano y la blandía con furia hacia mí. Solo pude esquivar desesperadamente mientras corría hacia el exterior del patio. Pero justo al salir por la puerta principal, se me heló la sangre. A la entrada del patio había una furgoneta con una jaula de hierro y las puertas traseras abiertas. Varios trabajadores del matadero estaban junto al vehículo con redes en las manos, bloqueándome el paso. Bloqueado por delante y perseguido por detrás. Me vi acorralado en una esquina. Mientras miraba a la gente que me rodeaba, todas las plumas de mi cuerpo se erizaron. Solté una serie de gruñidos de advertencia, pero 2 puños no pueden contra 4 manos, y mucho menos contra 7 hombres adultos con herramientas. Al final, me atraparon firmemente en una gran red. Por mucho que luchara, no podía liberarme. Me ataron las patas y las alas con una cuerda de cáñamo y me arrojaron a una jaula de hierro en el camión. Con un estruendo metálico, la puerta de la jaula se cerró. La jaula de hierro estaba soldada, solo tenía una pequeña puerta asegurada con un grueso cerrojo de hierro. Me arrojaron a la jaula y vi por la ventanilla cómo Mikai perseguía el camión corriendo un largo trecho, mientras lloraba y gritaba mi nombre, Goudan. Goudan, hasta que el camión aceleró y su figura desapareció por completo de mi vista. En ese momento, sentí un dolor en el corazón como si me hubieran apuñalado. Mikai, espérame, definitivamente regresaré. Miré fijamente el cerrojo de la puerta de la jaula, y en mi corazón se encendió la esperanza de escapar. No le habían puesto candado a la jaula, solo habían asegurado la puerta con el cerrojo. Esta era mi única oportunidad de escapar.
El camión avanzaba a los tumbos por la carretera nacional. Podía oír claramente la conversación del conductor y del copiloto. Decían que primero irían a otra granja en el pueblo de al lado para cargar más mercancía y luego a la planta procesadora de carne. No me precipité a actuar. A ambos lados de la carretera nacional había pueblos y campos de cultivo. Incluso si escapaba, habría gente por todas partes. No tardarían en volver a atraparme. Tenía que esperar a llegar a un bosque de montaña remoto. Solo adentrándome en la profundidad del viejo bosque podría estar realmente a salvo y completar mi evolución. Para evitar que los humanos me descubrieran, esperé hasta que el camión entró en una sinuosa carretera de montaña, rodeada de interminables bosques vírgenes, para empezar a mover mi cuerpo lentamente. Usando mi pico, que ya había afilado, moví poco a poco aquel cerrojo de hierro. Mi pico era increíblemente duro y, con un control preciso, lo fui empujando hacia afuera. Con un clic, logré sacar el cerrojo por completo. La puerta de la jaula se aflojó. No abrí la puerta de golpe de inmediato, sino que examiné rápidamente mi entorno. El camión circulaba por la carretera de montaña, y a la derecha había un acantilado escarpado. A la izquierda, un bosque virgen se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con árboles que tapaban el sol. Era el escondite con el que había soñado. Era el momento. Batí las alas y me lancé contra la puerta de la jaula con toda mi energía. La puerta se abrió de golpe. Acto seguido, sin dudarlo un instante, di un salto y me lancé desde el camión en marcha. El viento aullaba en mis oídos. Aleteaba desesperadamente para frenar la caída, pero aún así me estrellé con fuerza contra el guardarraíl de la carretera. El tremendo impacto hizo que se me nublara la vista por un instante, y rodé por la empinada ladera hasta caer en un riachuelo al pie de la montaña. El agua helada me sumergió al instante. Sentí un dolor agudo y penetrante en el ala izquierda. Debía de estar rota. También tenía un corte profundo en la pata y la sangre tiñó el agua a mi alrededor. Huésped gravemente herido. Constitución 10, agilidad 20. Sonó la notificación del sistema, pero no podía prestarle atención. El camión se había detenido en la carretera, y el conductor y los trabajadores bajaban maldiciendo. Estaban bajando por la ladera para buscarme. Sin atreverme a perder ni un segundo, arrastré mi cuerpo herido y NADE con acento agudo desesperadamente hasta la otra orilla del río. Me adentré a trompicones en el bosque virgen que tenía delante. Me zambullí en los densos matorrales y desaparecí por completo de su vista. No fue hasta que dejé de oír voces y pasos humanos que me derrumbé en el suelo, jadeando en busca de aire. Había sobrevivido, había escapado del matadero de la granja. Pero antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, una planta de aspecto peculiar bajo un gran árbol más adelante captó mi atención al instante. Era una planta de Polygonatum de bastante edad, con un rizoma grueso y hojas de un verde intenso, que desprendía un ligero aroma medicinal y contenía una energía varias veces más intensa que la de las hierbas medicinales cultivadas que había ingerido en el almacén. Justo ahora, mis alas y patas estaban gravemente heridas, así que si me tragaba esta planta, mis heridas sanarían rápidamente. Arrastré mi cuerpo herido y me acerqué con cautela a la planta de Polygonatum. Pero justo cuando estaba a punto de abrir el pico para tragármela, una fuerte ráfaga de viento fétido me golpeó. Una víbora de 5 pasos, de color marrón oscuro y cabeza triangular, salió de repente de detrás del árbol. Medía casi 2 metros de largo, y su robusto cuerpo era más grueso que mi pata. Sacaba la lengua siseando, sus frías pupilas verticales me miraban fijamente, y los colmillos de su boca brillaban con una luz gélida. Era una víbora de 5 pasos que ya había empezado a mutar. Incluso el veneno de una víbora de 5 pasos normal podía matar a un búfalo de agua adulto de una sola mordedura. Y mucho menos esta serpiente gigante ya mutada. Si me mordía, aunque mi constitución fuera muy superior a la de un pollo doméstico normal, no podría soportarlo. Todas las plumas de mi cuerpo se erizaron al instante. Pegué mi ala herida con fuerza contra mi cuerpo. Me agaché y miré fijamente a la serpiente, sin atreverme a bajar la guardia ni por un segundo. La víbora de 5 pasos atacó primero. Como un relámpago negro, se abalanzó ferozmente hacia mi cuello, con sus colmillos venenosos apuntando directamente a mi punto vital. Justo en el instante en que se abalanzó sobre mí, salté bruscamente hacia un lado para esquivar el golpe mortal. Acto seguido, sin dudarlo, usé toda la fuerza de mi cuerpo para estrellarme con fuerza contra el cuerpo de la serpiente. Mi peso de 10.5 kilos más mis 57 puntos de fuerza desataron una fuerza de impacto aterradora en un instante. La serpiente fue violentamente estrellada contra el tronco de un árbol, emitiendo un sonido sordo, y su cuerpo se enroscó al instante. No le di ninguna oportunidad de contraatacar. Salté y, con mis 2 garras de acero, le pisé con fuerza la cabeza, mientras mi pico afilado, como un cincel, apuntaba a su punto vital. Piqueteaba frenéticamente. 1, 2, 3 veces. Sus duras escamas fueron destrozadas a picotazos hasta convertirse en una masa de carne y sangre. En poco más de 10 segundos, esta feroz víbora mutante dejó de moverse por completo. Su cuerpo cayó flácidamente al suelo. Jadeando, miré el cadáver de la serpiente, sintiendo un poco de duda en mi corazón. Esta cosa es increíblemente venenosa. Si me la trago, ¿acaso moriré intoxicado? Pero pensándolo bien, esta es una bestia mutante y la energía que contiene debe ser muchísimo más brutal que un ginseng de 100 años.
Si me la como, no solo completaré mi evolución, sino que tal vez despierte nuevas habilidades. El que no arriesga, no gana. Abrí la boca y, usando una técnica de succión, empecé a tragarme a esa víbora de 5 pasos poco a poco. Me la zampé completita. En el instante en que el cadáver de la serpiente llegó a mi estómago, el sonido del sistema fue como música celestial. Empezó a resonar con locura en mi mente. Primera vez que devoras a una bestia mutante, se activa una recompensa especial. Din, has devorado una víbora de 5 pasos mutante. Peso, 5 libras. Constitución, 50. Fuerza, 40. Agilidad, 35. Has obtenido un 80% de resistencia al veneno. Has despertado la habilidad activa. Técnica de succión devoradora. Puedes liberar un poder de succión para tragar directamente a los objetivos dentro de tu rango. Aumenta drásticamente la eficiencia al comer. El límite de tamaño de las presas aumentará según suba la fuerza del anfitrión. Técnica de succión. Me volví loco de alegría al instante. Esta habilidad fue hecha justo a mi medida. De ahora en adelante, ya no tendré que cansarme persiguiendo presas. Con solo abrir la boca, podré absorberlas directamente. Rápidamente le pregunté al sistema en mi mente. Sistema. ¿Qué más puedo obtener cuando evolucione? Din, cada vez que el anfitrión complete una evolución de especie, despertará un hechizo de talento exclusivo. Al completar 5 evoluciones, se desbloqueará el poder divino primordial. 5 evoluciones para desbloquear el poder divino. Mi corazón se encendió con una ambición feroz. ¿Qué importan los tigres o los leones? ¿Qué importa ese oso ciego? En este mundo nunca han existido los reyes por nacimiento. ¿Y qué si reencarné como un simple pollo de granja? Igual puedo llegar a la cima de la cadena alimenticia evolucionando a base de devorar a otros, hasta convertirme en el jefe más pesado de esta tierra. Para probar los efectos de la técnica de succión, apunté de inmediato hacia esa raíz de guanyin que estaba un poco lejos y abrí la boca. Una fuerza de succión invisible estalló desde mi garganta. Esa raíz de guanyin, que estaba bien enterrada, fue arrancada de cuajo y voló hacia mi boca, mientras volaba. La fuerza de succión la comprimió hasta hacerla pequeña y cayó con precisión en mi boca. Devoraste una raíz de guanyin centenaria. Constitución, 30. Tu capacidad de curación ha mejorado mucho. Una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo en un instante. En mi ala, que originalmente estaba fracturada, sentí un hormigueo y ese dolor punzante desapareció rápidamente. La herida de mi pata también se cerró a una velocidad visible. Al revisar mi panel de atributos, mi peso ya alcanzó las 26 libras. Mi constitución superó los 140 y mi fuerza llegó a los 137. Mi agilidad también pasó de los 100. El anfitrión ha superado con creces el límite de la especie de pollo doméstico. ¿Deseas iniciar la primera evolución de inmediato? La voz del sistema volvió a sonar. Esta vez, no dudé ni un segundo. Evoluciona ahora. Din, iniciando la primera evolución. Tiempo estimado. 10 minutos. Se le pide al anfitrión buscar una zona segura para evitar interferencias externas. De repente, una ola de calor aterradora explotó desde el interior de mi cuerpo. Mis huesos empezaron a tronar con chasquidos constantes. Las plumas de todo mi cuerpo comenzaron a caerse y mi físico empezó a crecer y transformarse de forma frenética. Un dolor agudo me invadió por completo, pero mi conciencia estaba más despierta que nunca. Sabía que, a partir de este momento, mi vida como pollo cambiaría para siempre. 10 minutos después, la evolución terminó. Abrí los ojos de golpe y solté un cacareo agudo y potente que atravesó todo el bosque, asustando a incontables aves que salieron volando de los árboles. Miré mi nuevo cuerpo. Mis plumas, que antes eran de un color amarillento común, se habían convertido en un plumaje rojo carmesí, brillante como el fuego. Cada pluma era dura como el acero y brillaba con un destello metálico. Mi tamaño explotó. Ahora mido 1 metro de largo, tengo una envergadura de 2 metros y peso 80 libras. Mis patas son gruesas y fuertes, mis garras son como cuchillas de acero y mi pico brilla con un frío letal. Mi mirada es tan afilada como la de un águila. Din, primera evolución completada. Actualización de especie. Faisán de pluma carmesí. Anfitrión, Goudan. Especie, faisán de pluma carmesí. Bestia mutante. Peso, 80 libras. Constitución, 300. Fuerza, 280. Agilidad, 350. Hechizo de talento. Flama carmesí. Puedes controlar el fuego para envolver tus plumas, pico y garras, reduciendo todo a cenizas. Inmunidad al daño por fuego común y ataques físicos básicos. Habilidades. Técnica de succión y resistencia al veneno. Umbral para la segunda evolución, 1000 libras. 1000 libras. Al ver ese número, mis pupilas se contrajeron por la sorpresa. Pero luego, simplemente me eché con acento agudo a reír. ¿Qué importa si son 1000 libras? En este bosque virgen e infinito, sobran bestias mutantes y tesoros naturales para devorar. Mientras no deje de devorar, da igual que sean 500 o incluso 50.000 o 100.000 kilos, tarde o temprano lo lograré. Este bosque no será mi tumba, sino mi tesoro. Es el punto de partida de mi ascenso. Pero sé muy bien que esta selva virgen oculta peligros infinitos. Ahora mismo, puedo lidiar de sobra con pequeñas bestias mutantes y animales normales.
Pero si me topo con depredadores alfa como osos negros, tigres o jabalíes reyes, o con esos monstruos que han mutado profundamente, todavía no soy rival para ellos. Lo más inteligente es crecer con cautela, sin llamar la atención. Batí mis enormes alas, di un salto y empecé a volar a baja altura entre los árboles. Buscaba un escondite seguro. Gracias a mis 5 sentidos, que mejoraron muchísimo tras la evolución, pronto encontré una cueva de piedra en un acantilado. La entrada estaba oculta, por dentro era seca y espaciosa, y no había rastro de grandes fieras cerca. Era el refugio perfecto. Me instalé en la cueva y empecé mi camino de crecimiento frenético devorando todo a mi paso. Cada día, antes del amanecer, salía volando y usaba mi técnica de succión para tragarme todo lo que había en el monte. Peces y camarones del río, conejos salvajes, ratas del bambú, ardillas, nidos de pájaros y hierbas medicinales. Incluso esas serpientes, abejas y arañas venenosas mutantes, si servían para subir mis estadísticas, me las zampaba todas sin dudarlo. Has devorado una serpiente Kraid mutante. Constitución más 15. Resistencia al veneno más 10%. Din. Has devorado un hongo Reis y centenario. Poder espiritual más 20. Constitución más 25. Has devorado un conejo salvaje mutante. Fuerza más 10. Agilidad más 15. Has devorado un enjambre de abejas mutantes. Desbloqueaste la habilidad pasiva Aguijón venenoso. Puedes concentrar toxinas en el pico para liberar un veneno letal de un solo golpe. El sonido del sistema no dejaba de sonar en mi cabeza. Mi peso aumentaba de forma increíble a simple vista. Pasé de 40 kilos a 75, 100, hasta 150 kilos. Mis estadísticas subían como la espuma y mi magia de llamas rojas era cada vez más precisa. Un solo soplido de fuego podía carbonizar un árbol del grosor de un cuenco. En ese tiempo, también encontré la mochila de un excursionista que se había caído por el barranco. Dentro había un teléfono inteligente que aún encendía, una batería externa de gran capacidad y un generador de manivela. Fue como un regalo del cielo. Por fin podía saber qué estaba pasando en el mundo exterior en tiempo real. Al encender el móvil, las noticias estaban inundadas con el tema del resurgimiento de la energía espiritual y las mutaciones de las bestias. En solo 15 días, el mundo había cambiado por completo. Se confirmó que las criaturas desconocidas bajo el hielo de la Antártida eran bestias prehistóricas del fondo del mar. Innumerables monstruos marinos llegaron a los océanos con el deshielo. Las costas de varios países sufrían ataques constantes y hasta hundieron varios buques de guerra. En las montañas del país no paraban de reportarse ataques de bestias a personas. Incluso los perros y gatos callejeros de las ciudades empezaron a mutar masivamente. Hubo casos de ataques en plena calle, pero lo que más me impactó fue el comunicado oficial. Se fundó oficialmente la Asociación de Guerreros de China y revelaron el sistema de entrenamiento. Al mismo tiempo, templos de las montañas Wutai, Longheu, Yuhua y Wudang anunciaron que reclutarían discípulos en todo el país. Priorizarán a los que tengan talento y raíces espirituales, aunque los universitarios tendrán más facilidades. La era del cultivo espiritual para todos ha llegado de verdad. Miraba la pantalla del móvil y no podía recuperar la calma. Mis sospechas se confirmaron. Este mundo ya no es ese lugar donde la gente común podía vivir tranquila. Los humanos tienen su camino de cultivo y las bestias evolucionan sin parar. El futuro será cada vez más cruel, y yo aún estoy lejos de los 500 kilos para mi segunda evolución. Tengo que ser más rápido. Tengo que ser más fuerte. Guardé el móvil, extendí las alas y volé hacia lo más profundo de la selva virgen. Estas bestias pequeñas de las afueras ya casi no me dan estadísticas. Solo los monstruos poderosos del corazón del bosque me permitirán avanzar rápido. Pero no había volado mucho cuando unos aullidos de lobo desgarradores llegaron desde el valle de adelante, mezclados con los rugidos furiosos de un oso negro. Me puse alerta, oculté mi presencia y batí las alas suavemente. Me posé sin hacer ruido en un árbol grande a la orilla del valle y miré hacia abajo. En el fondo, se libraba una batalla sangrienta. Más de una docena de lobos grises mutantes, de más de 2 metros de largo, rodeaban a una enorme osa negra, atacándola sin piedad. La osa estaba cubierta de heridas y su pelaje negro estaba empapado en sangre, pero seguía protegiendo ferozmente a sus 2 cachorritos recién nacidos. No dejaba que los lobos se acercaran ni un centímetro. A esa osa ya la conocía. Hace unos días, mientras bebía agua en el río, la vi pescando con sus crías. Era tranquila y nunca intentó atacarme. Normalmente, ni 10 lobos se atreverían con un oso adulto, pero ahora la madre estaba atada de pies y manos intentando proteger a sus crías indefensas. No podía luchar con todo su poder y estaba acorralada. El ataque de los lobos era cada vez más salvaje. El líder aprovechó un descuido y le mordió una pata, arrancándole un trozo de carne con furia. La osa lanzó un rugido de dolor y de un zarpazo mandó a volar al líder. Pero su pata no paraba de sangrar y se tambaleó, casi se cae. Los 2 cachorritos, aterrorizados, se encogieron tras ella llorando con gemidos lastimeros. Se aferraban a las patas de su madre con todas sus fuerzas. Al ver esa escena, sentí un nudo en el corazón. Me acordé de Mikai. En aquel entonces, en el criadero, ella también puso su pequeño cuerpo frente a mí para protegerme, suplicándole a su padre que no me matara. Al principio pensé en esperar a que se mataran entre ellos para quedarme con el botín.
Pero ahora he cambiado de opinión. Esa maldita manada de lobos. Hoy se mueren. Sin la menor vacilación, lancé un potente alarido y me lancé en picada desde el gran árbol, como un relámpago rojo envuelto en llamas escarlatas, directo hacia la manada de lobos. Los lobos grises que rodeaban a la osa negra ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando le di un zarpazo al que estaba más al frente. Con 280 puntos de fuerza, más el impacto de la picada y la quemadura de las llamas escarlatas, le aplaste con acento agudo la cabeza a ese lobo gris antes de que pudiera soltar un solo chillido. Su cuerpo se carbonizó al instante por las llamas. Al aterrizar, barrí con mis alas, desatando mis plumas ardientes. Azoté con fuerza a dos lobos grises, lanzándolos por los aires hasta estrellarse contra las rocas, donde se hicieron añicos. En un solo encuentro, 3 lobos grises cayeron muertos. La manada se sumió en el caos, retrocediendo para observarme con cautela, sorprendidos por mi repentina aparición. La osa negra también se quedó atónita, mirándome con total desconcierto. El lobo líder que había mandado a volar se levantó del suelo y observó mi enorme cuerpo. Lanzó un aullido de furia, llamando al resto de la manada para que se dieran la vuelta y me rodearan a mí primero, pero no le di la oportunidad. Técnica de absorción, abrí el pico y un aterrador poder de succión brotó, atrayendo al lobo líder que se preparaba para atacar. Su cuerpo voló hacia mí sin control, aullaba de terror y luchaba desesperadamente, pero fue inútil. Justo cuando llegó frente a mí, mi afilado pico se lanzó hacia adelante, atravesándole la cabeza y matándolo al instante. Din, rey lobo mutado devorado, peso, 80 yin, constitución, 100, fuerza, 120, agilidad, 90, habilidad pasiva desbloqueada, sed de sangre. Al entrar en combate, los atributos aumentan continuamente con la duración de la batalla, pudiendo hasta duplicarse. Con el lobo líder muerto, el resto de la manada se desmoronó al instante, aullando de pena. Dieron media vuelta y se adentraron en el bosque, desapareciendo sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos. Crisis resuelta. Me di la vuelta y miré a la osa negra, arrastrando su cuerpo herido. Me hizo una profunda reverencia y emitió un gruñido grave. Parecía estar dándome las gracias. Detrás de ella, los 2 pequeños oseznos asomaron la cabeza tímidamente y agitaron sus patitas hacia mí. Asentí con la cabeza hacia ella y luego miré los cadáveres de los lobos grises en el suelo. Abrí el pico, activé la técnica de absorción y los cuerpos de los lobos fueron succionados al instante. Lobo gris mutado devorado, peso, 50 yin, constitución, 60, fuerza, 50. Tras devorar a los lobos, mi peso superó directamente los 500 yin. Ya he recorrido la mitad del camino hacia los 1000 yin necesarios para mi segunda evolución. La osa negra me miró, volvió a gruñir gravemente y se dio la vuelta para caminar hacia las profundidades del valle. Después de un par de pasos, se giró para mirarme, indicándome que la siguiera. Sentí curiosidad y la seguí. La osa negra me llevó hasta el pie de un acantilado en lo más profundo del valle. Allí crecía un ginseng silvestre tan grueso como una palangana, con sus raicillas colgando como una barba y emanando una aura de energía increíblemente densa. Un ginseng silvestre milenario. Mis ojos se iluminaron al instante. La osa negra me gruñó suavemente, indicando que el ginseng era un regalo de agradecimiento para mí. No me anduve con rodeos. Abrí el pico, activé la técnica de absorción y me tragué todo el ginseng silvestre milenario. Con raíz y todo, fue a parar a mi estómago. Al instante, una aterradora corriente de calor, como magma, recorrió todo mi cuerpo. Sentí como si mis meridianos estuvieran a punto de estallar por esa energía. El sonido de notificación del sistema resonó de inmediato. Ginseng silvestre milenario devorado. Peso, 300 yin. Constitución, 500. Fuerza, 480. Agilidad, 450. Poder mental, 300. Talento desbloqueado. Afinidad con la flora. Puedo percibir todos los tesoros celestiales y terrenales y el aura de la flora y fauna en un radio de 10 kilómetros. Mi peso se disparó a 800 yin. Estoy a solo un paso de los 1000 yin necesarios para mi segunda evolución. Mi tamaño también aumentó de nuevo. Mi cuerpo alcanzó los 2 metros de largo y mi envergadura superó los 4 metros. De pie, parecía un pequeño kumpeng, cubierto de plumas de un rojo carmesí. Mis plumas brillaban con un aterrador lustre metálico y mi aura era imponente. La osa negra me miraba con absoluta reverencia, acompañada de sus 2 oseznos. Volvió a inclinar la cabeza ante mí. Asentí y emití un graznido, indicándole que se llevara a sus cachorros. Que se fuera de aquí cuanto antes, pues la manada de lobos podría regresar. La osa negra entendió mi mensaje, y junto a sus 2 oseznos, se adentró en las profundidades del bosque. Yo, por mi parte, batí las alas y me elevé, continuando mi vuelo hacia lo más profundo del bosque. Con solo 200 yin más, completaré mi segunda evolución. Para entonces, en estas montañas, quedarán pocas cosas que puedan amenazarme. Pero no había volado muy lejos cuando mi talento de afinidad con la flora me envió de repente una advertencia de peligro. No muy lejos, delante de mí, percibí el aura de humanos y el olor a metal. Así como un intenso olor a sangre. También escuché el rugido de un tigre siberiano, un rugido agudo y desesperado. Me sobresalté. El tigre siberiano, el verdadero rey de la selva.
Incluso antes de las mutaciones, ya estaba en la cima de la cadena alimenticia. Ahora, con el resurgimiento de la energía espiritual, la fuerza de un tigre siberiano mutado es aún más aterradora. Para que emitiera un rugido tan desesperado, solo había una posibilidad: cazadores furtivos. Y definitivamente no eran cazadores furtivos comunes. Unos cazadores furtivos ordinarios no tendrían ninguna posibilidad contra un tigre siberiano mutado. Dudé un momento, pero decidí ir a echar un vistazo. Si la situación no pintaba bien, me daría la vuelta y me iría de inmediato. Pero si existía la oportunidad de devorar a un tigre siberiano mutado, puedo superar los 500 kilos sin problemas y completar mi segunda evolución. Contuve todo mi aliento, batí las alas y volé rozando las copas de los árboles. Me dirigí en silencio hacia la dirección de donde provenía el sonido. Mi enorme cuerpo de 400 kilos no hizo el más mínimo ruido. Tras sobrevolar un denso bosque, apareció un claro. En el claro ardía una hoguera, y 5 hombres con ropa de camuflaje. Estaban sentados a su alrededor, bebiendo y hablando en un japonés fluido. Eran un grupo de cazadores furtivos japoneses. Mi mirada se geló al instante. Junto a la hoguera había 3 grandes sacos negros. De la boca de uno de ellos asomaba la punta de una cola de tigre, amarilla y negra. En el suelo había grandes charcos de sangre seca. Ya habían matado a aquella tigresa de Siberia. Mis 5 sentidos se habían agudizado cientos de veces, podía oír su conversación con total claridad. Qué buena suerte esta vez, no solo atrapamos a 2 tigres problemáticos, sino que también matamos a una tigresa mutante. La esencia de sangre de esta tigresa se venderá por un precio astronómico en nuestro país. Y ese oso pardo también es una buena pieza. Hemos superado con creces la misión de esta vez. Mañana iremos al pueblo que está al pie de la montaña. He oído que en esa granja hay muchas aves de corral que han empezado a mutar. Si las capturamos todas, nuestros superiores nos pagarán más que por las bestias mutantes. ¿La granja al pie de la montaña? Mi corazón se encogió de repente y mis ojos se inyectaron en sangre. Estaban hablando de la granja de Mikai. Estas bestias no solo mataron a un animal protegido, sino que ahora querían meterse con la familia de Mikai. Querían hacerle daño a Mikai. Clavé la mirada en los 5 hombres del campamento, y todas las plumas de mi cuerpo se erizaron. Llamas escarlata comenzaron a arder lentamente sobre mis plumas. Mi intención asesina era casi tangible. Ninguno de estos encantos iba a salir vivo de aquí hoy. No ataqué de inmediato. Me escondí en el bosque y esperé hasta bien entrada la noche. La hoguera se fue apagando poco a poco, y de los 5 hombres, uno se quedó de guardia. Los otros 4 se metieron en las tiendas para dormir. Había llegado mi oportunidad. Batí las alas y me deslicé fuera del bosque en silencio, acercándome al campamento como un fantasma. 100 metros, 50 metros, 20 metros, 10 metros. El hombre que hacía guardia acababa de levantar su rifle. Al levantar la vista, me vio, grande como una pequeña montaña. El pánico inundó sus ojos al instante, justo cuando iba a apretar el gatillo. Ya era demasiado tarde. Me moví como un relámpago y en un instante estuve frente a él, golpeando su pecho con una garra. Con un crujido seco, su esternón se hundió. Salió volando como una cometa sin hilo, recorrió decenas de metros y se estrelló contra un árbol. Murió en el acto, sin siquiera poder gritar. La gente en las tiendas oyó el ruido y salió de ellas maldiciendo. No les di la oportunidad de reaccionar. Barrí con mis alas, envueltas en llamas escarlatas, y los lancé a los 4 por los aires. Aterrizaron violentamente en el suelo, escupiendo sangre. No podían ni levantarse. Me acerqué a ellos paso a paso y acabé con sus vidas con unos pocos picotazos. Todo el proceso duró menos de un minuto. Los 5 cazadores furtivos japoneses, totalmente armados, estaban todos muertos. Una vez que me encargué de todos, me di la vuelta y me dirigí hacia los 3 sacos negros. Rasgué el primero con mis garras. Dentro había un oso pardo mutante de más de 3 metros de largo. Ya no respiraba y su cuerpo estaba rígido. Abrí el segundo saco. Dentro estaba la tigresa de Siberia que habían cazado. Su cuerpo estaba cubierto de agujeros de bala y sus ojos seguían abiertos, como si no aceptara su muerte. En el momento en que abrí el tercer saco, mi corazón dio un vuelco. Dentro no había un cadáver, sino 2 pequeños tigres blancos recién nacidos. Eran completamente blancos, con rayas negras, y aún no habían abierto los ojos. Estaban acurrucados, temblando, emitían débiles gemidos. Estaban vivos. Al ver a estos 2 pequeños tigres blancos, volví a pensar en Mikai, en la osa negra que vi antes en el valle defendiendo a sus cachorros hasta la muerte, y en esta tigresa que incluso muerta mantenía los ojos abiertos. Al final, no pude hacerles daño a los 2 pequeños tigres blancos. Me di la vuelta y miré primero el cadáver del oso pardo mutante. Abrí la boca y activé mi habilidad de absorción. El enorme cadáver del oso fue succionado instantáneamente. Absorción del rey oso pardo mutante. Peso, 90 kilos. Constitución, 400. Fuerza, 450. Agilidad, 200. Mi peso superó instantáneamente los 490 kilos. Solo faltan 10 kilos para los 500 kilos de mi segunda evolución. Mi mirada se posó lentamente en el cadáver de la tigresa de Siberia. Si la devoraba, podría completar mi segunda evolución de inmediato. Pero justo cuando me preparaba para activar mi habilidad de absorción, los 2 pequeños tigres blancos
Se pusieron de pie tambaleándose y corrieron torpemente hasta el cuerpo de su madre. Con sus pequeños cuerpos, extendieron sus extremidades y protegieron firmemente el cadáver. Me lanzaron un gruñido infantil, temblando de pies a cabeza, pero sin retroceder ni un ápice. Me detuve al instante, al ver a estos dos pequeños tigres blancos, que estaban muertos de miedo pero aún así protegían el cuerpo de su madre hasta la muerte. Sentí como si algo me hubiera golpeado con fuerza en el corazón. Después de todo, no fui capaz de devorarla. En ese momento, uno de los tigres blancos se dio la vuelta de repente. Corrió torpemente hacia la mochila de uno de los cazadores, agarró con la boca una bolsa abultada, la arrastró con todas sus fuerzas hasta mí y luego la arrojó a mis pies. Luego volvió corriendo a proteger el cuerpo de su madre. La bolsa se abrió al caer y su contenido se esparció por el suelo. Todo eran hierbas medicinales: Ganoderma milenario, ginseng salvaje centenario y falopia multiflora. Todas estas hierbas medicinales de la más alta calidad fueron saqueadas de las montañas por este grupo de cazadores furtivos, y contenían una energía extremadamente densa. Querían cambiar estas hierbas por el cadáver completo de su madre. De repente, se me hizo un nudo en la garganta. En mis 2 vidas, he visto innumerables engaños y traiciones, he visto a incontables personas que no se detienen ante nada por sus propios intereses. Pero ahora, estos 2 pequeños tigres blancos, recién nacidos, me habían dado una lección. Abrí la boca y activé mi técnica de absorción, tragándome de golpe todas las hierbas medicinales que había en el suelo. Devorando Lingji de 1000 años, peso aumentado en 15 kilos. Constitución 80, fuerza 70. Devorando ginseng silvestre de 100 años, peso aumentado en 10 kilos. Constitución 50, fuerza 40. Tras una serie de notificaciones, mi peso superó firmemente los 1000 kilos. El peso del anfitrión ha alcanzado los 1000 kilos. Cumple con los requisitos para la segunda evolución. ¿Desea iniciar la segunda evolución inmediatamente? Evolucionar ahora. Rugí en mi mente. DIN. Iniciando segunda evolución. Tiempo estimado: 30 minutos. Por favor, asegúrese de que el entorno sea seguro. Una aterradora tormenta de energía estalló instantáneamente dentro de mi cuerpo. Mi cuerpo comenzó a transformarse a una velocidad visible a simple vista. Las plumas de color carmesí comenzaron a caer, y en su lugar crecieron nuevas plumas de color negro y dorado, cubiertas de misteriosas marcas de rayos. Mis huesos crecieron frenéticamente y mi tamaño se disparó. 30 minutos después, la evolución se completó. Abrí los ojos bruscamente y un rayo dorado salió disparado de ellos. Golpeó una roca gigante cercana, haciéndola añicos al instante. Desplegué mis alas, alcanzando una envergadura de 8 metros y una longitud corporal de 5 metros. Mi peso se disparó a 2000 kilos, mi cuerpo estaba cubierto de plumas con marcas de rayos negras y doradas, como la más dura de las armaduras. Mis garras y mi pico estaban envueltos en crepitantes rayos dorados. Mi aura era extremadamente aterradora. DIN. Segunda evolución completada. Especie actualizada: gallo de rayo y fuego. Anfitrión: Goudan. Especie: gallo de rayo y fuego, linaje de bestia ancestral. Peso: 2000 kilos. Constitución: 1500. Fuerza: 1800. Agilidad: 2000. Habilidad innata: trueno veloz. Puede controlar el rayo divino de los 9 cielos. La fusión de los atributos de rayo y fuego duplica su poder. Inmune al daño de rayos y fuego. Inmune al 90% del daño físico. Habilidad principal: alas de viento y trueno. Al usarla, la velocidad supera 3 veces la del sonido. Puede desgarrar el espacio para realizar saltos espaciales de corta distancia. Habilidades: técnica de absorción, resistencia al veneno, aguja venenosa, sed de sangre, afinidad con la flora. Umbral para la tercera evolución: 20.000 kilos. 20.000 kilos. Al ver esa cifra, solo sonreí levemente. ¿Y qué si son 20.000 kilos? Mientras quiera, podré alcanzarlo tarde o temprano. Retiré los rayos y el fuego de mi cuerpo y me giré para mirar a los 2 tigres blancos. Me miraron, y el miedo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mezcla de asombro y curiosidad. No toqué el cuerpo de la tigresa. En su lugar, usé mis garras para cavar un hoyo grande y profundo en el suelo. Coloqué con cuidado el cuerpo de la tigresa en el hoyo y lo cubrí con tierra, formando un pequeño túmulo. Los 2 tigres blancos observaron mis acciones, atónitos por un largo rato. Luego, se acercaron al túmulo, emitieron gemidos de lamento, frotando sus pequeñas cabezas contra el montículo de tierra, mientras las lágrimas caían una a una. Después de hacer todo esto, me giré y miré hacia el campamento de los cazadores furtivos. En sus mochilas, encontré un grueso cuaderno. En él se registraban las experiencias de caza furtiva de este grupo durante más de 10 años en bosques primarios de todo el país. Además, encontré un teléfono satelital, varios cargadores portátiles de gran capacidad, una gran cantidad de balas y explosivos, y también muchas galletas comprimidas y agua potable. Lo que más me sorprendió fue encontrar un mapa de Huaxia. En él estaban marcadas las ubicaciones de varias sectas de montaña y las coordenadas de la línea de defensa costera contra las bestias. Guardé todas estas cosas en las mochilas de los cazadores furtivos. Cuando terminé de empacar y me preparaba para irme, esos 2 tigres blancos se pusieron a seguirme, tropezando.
Levantaron sus cabecitas para mirarme, emitiendo tiernos quejidos. Me detuve y los miré. Ellos también se detuvieron, mirándome tímidamente, pero sin retroceder. Les gruñí, indicándoles que se fueran, que este lugar era muy peligroso. Pero fue como si me hubieran entendido y, en cambio, corrieron 2 pasos hacia adelante. Frotaron sus pequeñas cabezas contra mis garras, con los ojos llenos de dependencia. Su madre había muerto, y en este bosque primario lleno de peligros. No podrían sobrevivir por su cuenta. Suspiré. Al final, mi corazón se ablandó. Les puse nombres. Al más grande lo llamé Daju y al más pequeño Erju. A partir de ahora, son mis pequeños secuaces. Con mi pico, recogí una mochila y se la arrojé. Emití un graznido, indicándoles que se turnaran para llevarla y seguirme. Los 2 pequeños parecieron entender. Se apresuraron a recoger la mochila y, con sus pequeños cuerpos, me siguieron de cerca, sin separarse ni un paso. Con ellos, batí mis alas y volé hacia las profundidades del bosque primitivo. Según las coordenadas del cuaderno, en lo más profundo de este bosque de la Gran Cordillera. Hay incontables bestias anómalas poderosas, incluso un tigre negro mutante conocido como la bestia sagrada, y un sinfín de tesoros celestiales y terrenales. Mi objetivo es devorarlo todo, volverme más fuerte sin cesar hasta llegar a la cima de este mundo. Y lo más importante, debo volverme lo suficientemente fuerte como para poder, en este mundo caótico, proteger a quien quiero proteger. Mikai, espérame, definitivamente regresaré. Durante los días siguientes, estuve con Daju y Erju en el bosque primitivo. E inicié un frenético camino de devoración. Siguiendo las coordenadas del cuaderno, avanzamos y nos encontramos con innumerables bestias anómalas poderosas. Nos encontramos con un rey orangután de pelaje rojo de más de 3 metros de largo, rápido como un rayo. Era extremadamente astuto y casi secuestra a Daju y Erju, pero lo alcancé con mis alas de viento y trueno. Le aplaste con acento agudo la cabeza de un garrazo y, tras devorarlo, mi agilidad se disparó de nuevo. Nos encontramos con un rey oso pardo de más de 7 metros de largo y un peso de más de 2.500 kilos. Era el antiguo señor de este bosque, de piel gruesa y fuerza descomunal. Luché contra él durante 300 asaltos y finalmente, usando mis atributos duales de rayo y fuego, lo agoté hasta la muerte. Tras devorarlo, mi constitución y mi fuerza se duplicaron. Nos encontramos con un rey serpiente del bosque de más de 20 metros de largo, escondido bajo el agua. Casi arrastra a Daju y Erju al agua. Enfurecido, lancé un aliento de trueno que hizo estallar todo el estanque y sacó a la fuerza al rey serpiente del agua. Lo despedacé, y al devorarlo, el alcance de mi técnica de absorción se expandió de nuevo. También nos encontramos con un rey lobo blanco de 10 metros de largo, liderando a más de 100 lobos grises mutantes. Nos rodearon por completo. Activé directamente mi habilidad de sed de sangre, desatando rayos y fuego. Luché abriéndome paso una y otra vez, masacrando a toda la manada hasta el último lobo. Después de devorarlos, Daju y Erju, gracias a los restos de bestias que les daba de comer, también crecieron rápidamente. De ser 2 cachorros del tamaño de la palma de una mano, se convirtieron en grandes tigres blancos de más de 2 metros de largo. Su fuerza aumentó a pasos agigantados, y ya eran capaces de enfrentarse a un oso pardo mutante por sí solos. Además de eso, todos los días le enviaba mensajes a Mikai con el teléfono satelital. Me enteré de que Mikai realmente fue elegida por la gente de la montaña del tigre y el dragón. Por haber nacido con una raíz espiritual de madera de grado supremo, fue aceptada como discípula directa por el gran maestro de la montaña. La llevaron a la montaña del tigre y el dragón para entrenar. Me envió un mensaje diciendo que me extrañaba mucho, y también a sus padres, y que el entrenamiento allí era muy duro. Pero que no tenía miedo, que quería volverse fuerte rápido para volver a buscarme. Dijo que la aldea al pie de la montaña ya había sido atacada varias veces por las bestias anómalas y que el viejo Mi lideraba a los aldeanos. Apenas lograban resistir gracias a las murallas de la aldea, pero la situación empeoraba cada vez más. Dijo que la línea de defensa costera estaba a punto de caer, con innumerables bestias anómalas de las profundidades marinas, atacando frenéticamente la costa. Muchas ciudades habían sido invadidas por las bestias, y un sinfín de personas se quedaron sin hogar. Dijo que muchos de sus hermanos y hermanas mayores de la secta habían ido al frente a ayudar, y que ella también quería ir. Pero su maestro le dijo que su nivel de cultivación aún no era suficiente y no la dejó. Al leer cada uno de los mensajes de Mikai, mi corazón se encogía una y otra vez. Supe que no podía seguir escondido en el bosque. Tenía que volver, tenía que ir a proteger a quienes quería proteger. Ese día, junto a Daju y Erju, aniquilé a un rey águila dorada que anidaba en la cima de la montaña. Tras devorarlo, mi peso finalmente superó los 10.000 kilos. Din, peso del anfitrión ha alcanzado los 10.000 kilos. Requisitos para la tercera evolución cumplidos. ¿Iniciar la tercera evolución ahora? Iniciar evolución. Comienza la tercera evolución. Tiempo estimado: 1 hora. Despertando el linaje del antiguo Kumpen. Esta evolución es mucho más aterradora que las 2 anteriores. Mi cuerpo se transformó frenéticamente en medio de un sinfín de rayos y fuego. Mi longitud corporal se disparó a 15 metros y mi envergadura alcanzó unos aterradores 30 metros. Mi peso superó directamente los 25.000 kilos,
Mi plumaje se volvió de un oro oscuro, como un río de estrellas. Un solo batir de mis alas podía levantar viento y truenos, y un solo graznido podía hacer temblar el firmamento. Tercera evolución completada. Especie actualizada. Pollo Kumpen de los 9 cielos. Anfitrión, Goudan. Clase, Pollo Kumpen de los 9 cielos, linaje de bestia divina ancestral. Peso, 25.000 kilos. Constitución, 8.000. Fuerza, 10.000. Agilidad, 12.000. Hechizo innato. Prisión espacial. Puede aprisionar el espacio en un radio de 100 metros, impidiendo que el objetivo se mueva. Habilidad divina vinculada. Alas de viento y trueno, avanzada. Velocidad supera 10 veces la del sonido, puede realizar saltos espaciales de larga distancia. Habilidades. Técnica de absorción, avanzada. Resistencia al veneno, perfecta. Aguijón venenoso, avanzado. Sed de sangre, perfecta. Afinidad con las plantas, perfecta. Umbral para la cuarta evolución, 250.000 kilos. En el instante en que completé la evolución, desplegué mis alas y me lancé hacia el cielo, emitiendo un graznido que resonó por el mundo entero desde 10.000 metros de altura. Todas las bestias anómalas del bosque primitivo de la Gran Cordillera escucharon este graznido y se postraron en el suelo, temblando, sin atreverse a hacer el más mínimo movimiento. Todas las bestias se rindieron. A partir de hoy, yo, Goudan, soy el verdadero rey de esta cordillera de la Gran Cresta. Descendí de nuevo a la cima y miré a Dahu y Erhu postrados a mis pies, junto con el rey oso negro, el rey serpiente del bosque, el rey águila dorada y las innumerables bestias que había sometido en mi camino. Emití un graznido. Objetivo, la aldea al pie de la montaña. En marcha, una estampida de bestias me siguió, cargando con gran ímpetu hacia la aldea. Voy a volver para proteger mi aldea, para proteger el hogar de Mikai. Pero justo cuando estábamos a punto de salir del bosque, el teléfono satelital sonó de repente. Era una llamada de Mikai. Me apresuré a contestar, pero al otro lado del teléfono se oyó la voz entrecortada y sollozante de Mikai. De fondo se oía el estruendo ensordecedor de las explosiones, el rugido de las bestias y los gritos de los humanos. Goudan, Goudan, sálvame. La línea de defensa de la ciudad de U ha sido rota. Muchas bestias, mis hermanos y hermanas marciales están muertos. Estoy rodeada. Te extraño mucho, Goudan. Lo siento, puede que no pueda volver. La llamada se cortó de repente. Me quedé allí, de pie, con el teléfono satelital en la mano, y toda la sangre se me subió a la cabeza en un instante. Mikai, mis ojos se enrojecieron al instante. Una intención asesina apocalíptica brotó de mi cuerpo. El aire a mi alrededor se congeló en un instante. La ciudad de U. Levanté la cabeza bruscamente y miré hacia el este. Alas de viento y trueno. Desplegué mis alas al instante, estallando a 10 veces la velocidad del sonido, convirtiéndome en un rayo de luz dorada que se disparó hacia el cielo, volando frenéticamente en dirección a la ciudad de U. Detrás de mí, Dahu y Erhu, liderando al gran ejército de bestias, también corrían enloquecidos hacia el este. Mikai, espérame, no debe pasarte nada, aunque tenga que hacer pedazos el cielo y la tierra y quemar montañas y ríos, iré a salvarte. 3 horas después, en la ciudad de U, la que una vez fue la próspera capital mágica se había convertido en un infierno en la tierra. Innumerables bestias de las profundidades marinas emergieron del río Wangepeu. Por todas partes había ruinas, fuego y sangre, los gritos de los humanos, los rugidos de las bestias, el sonido de los disparos. Y las explosiones se entrelazaban. La línea de defensa había sido completamente rota e innumerables bestias causaban estragos en la ciudad, masacrando a los humanos supervivientes. La línea de defensa formada por los discípulos de la montaña del dragón y el tigre y los guerreros de las grandes sectas marciales había sido completamente desbaratada. Innumerables guerreros, para cubrir la retirada de los civiles, murieron bajo las garras de las bestias. Y a la orilla del río Wangepeu, en un muelle abandonado, Mikai y una docena de guerreros heridos estaban siendo asediados por más de 100 lagartos tentaculados de más de 5 metros de largo. Mikai estaba cubierta de heridas, su túnica taoísta blanca estaba teñida de rojo por la sangre. La espada de madera de durazno en su mano ya tenía grietas. La docena de guerreros a su lado también estaban heridos y a punto de colapsar, en una situación desesperada. Una docena de lagartos tentaculados rugieron y se abalanzaron sobre ellos. Mikai cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. Goudan, lo siento, ya no podré volver a verte. Pero justo en ese momento, un graznido que sacudió el cielo y la tierra resonó de repente desde el firmamento. Este graznido llevaba una ira infinita, un poder devastador. Hizo temblar las aguas del río Wangepeu, levantando olas monstruosas. Todos, incluidas las bestias, miraron instintivamente hacia el cielo. Vieron un rayo de luz dorada que venía a toda velocidad desde el horizonte y apareció en un instante sobre el muelle. Era un ave gigante, tan grande como una pequeña montaña, con una envergadura que cubría el cielo y tapaba el sol. Su cuerpo estaba cubierto de plumas de oro oscuro. Con un batir de sus alas, el viento y el trueno rugieron. Relámpagos dorados y llamas carmesí ardían frenéticamente a su alrededor. Como un dios descendido al mundo. Soy yo, Goudan ha llegado. Al ver a Mikai abajo, rodeada y cubierta de heridas, sentí un dolor como si mi corazón fuera desgarrado.
Lancé un furioso graznido y, con un destello de mis alas de viento y trueno, aparecí instantáneamente sobre esos lagartos tentaculados. Relámpago, llama carmesí, innumerables rayos dorados, tan gruesos como barriles, cayeron del cielo como un mar de truenos, golpeando brutalmente a los lagartos tentaculados. Unas llamas abrasadoras barrieron el muelle entero en un instante, envolviendo a todas esas bestias en un mar de fuego. Los gritos de agonía se sucedían uno tras otro. Esos lagartos tentaculados, que antes eran tan feroces, bajo el azote del rayo y el fuego, fueron incinerados hasta convertirse en carbón en un instante, sin siquiera poder gritar. Descendí en picada y, con un solo zarpazo, aplaste con acento agudo a una docena de lagartos tentaculados. Los convertí en polvo. Con un barrido de mis alas, lancé a decenas de bestias por los aires, estrellándolas contra un muro, convirtiéndolas en pulpa. En poco más de 10 segundos, aniquilé al centenar de lagartos tentaculados que rodeaban el muelle. El muelle entero quedó en silencio al instante. Mikai y los guerreros supervivientes miraban boquiabiertos a la criatura colosal que tenían delante. Sus ojos estaban llenos de conmoción e incredulidad. Aterricé lentamente en el suelo, replegando el rayo y el fuego de mi cuerpo. Mi enorme figura caminó cautelosamente hacia Mikai, temiendo asustarla. Bajé la cabeza y froté suavemente la mejilla de Mikai, manchada de sangre, emitiendo un sonido grave. Mikai se quedó atónita. Me miró la pequeña cicatriz en mi pie, la que me hice de niño con un gallinero. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Extendió una mano temblorosa para tocar mi pico, su voz entrecortada por la emoción y un temblor de incredulidad. Goudan, ¿eres tú? Froté su mano y emití un suave graznido. Soy yo, Mikai, he venido a salvarte. He vuelto. Mikai no pudo contenerse más y se arrojó a mis brazos, abrazando mi cuello y llorando a lágrima viva, liberando toda su angustia, miedo y desesperación. Goudan, sabía que vendrías. Lo sabía. La rodeé suavemente con mis alas, protegiéndola como ella me protegía a mí cuando éramos niños. No tengas miedo, mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a hacerte daño. En ese preciso instante, las aguas del río Wangepeu levantaron de pronto una ola gigante de 100 metros de altura, y una presencia aterradora surgió desde lo más profundo del río. Toda la superficie del agua se tiñó de negro al instante mientras una densa niebla lo cubría todo. Innumerables bestias abisales salieron del agua, postrándose en el suelo y temblando como si estuvieran recibiendo a su soberano. Una cabeza enorme, llena de tentáculos, emergió lentamente del agua. Su tamaño era mucho más imponente que un edificio de decenas de pisos. Sus pupilas verticales, como 2 lunas de sangre, se clavaron fijamente en mí mientras soltaba un rugido ensordecedor. Es el clon del emperador de los abismos, el ser más espantoso que habita bajo el hielo de la Antártida. Fue él quien, liderando a legiones de bestias marinas, destrozó las costas de todo el mundo y masacró a muchísimos seres humanos. Me mira con un gruñido profundo, como advirtiéndome que no me meta en sus asuntos, pero lo que no sabe es que su peor error fue lastimar a quien yo juré proteger. Puse a Mikai suavemente detrás de mí, dejando que los guerreros sobrevivientes la cuidaran, y luego levanté la cabeza lentamente mientras desplegaba mis alas que cubrían todo el cielo. Lancé un grito de guerra hacia el clon del emperador de los abismos que resonó entre el cielo y la tierra. A luchar, hoy, o mueres tú o muero yo. El clon del emperador de los abismos se enfureció por completo, lanzando sus innumerables tentáculos de 100 metros de largo. Venían hacia mí como látigos de acero con una fuerza capaz de destruir el mundo entero. A su paso, el aire mismo parecía estallar por el impacto. Sin pizca de miedo, mis alas de viento y trueno destellaron y alcancé 10 veces la velocidad del sonido. Esquivé el ataque al instante y activé mi prisión espacial. El espacio en 100 metros a la redonda se congeló de inmediato. Los movimientos del clon del emperador se detuvieron en seco, quedando atrapado en el sitio. Es ahora, trueno veloz. Los atributos de fuego carmesí y rayos se fusionaron al instante, transformándose en un torbellino de fuego y relámpagos devastador. Impactó de lleno contra la cabeza del clon del emperador de los abismos. ¡Bam! Se escuchó una explosión que hizo temblar la tierra, y el clon del emperador soltó un alarido de agonía. Su cabeza quedó abierta por una enorme herida, y la sangre negra caía a chorros como si fuera una cascada. Pero su capacidad de regeneración es aterradora. La herida abierta comenzó a sanar rápidamente ante mis propios ojos. Se volvió loco de remate e innumerables tentáculos me azotaron con furia. No pude esquivarlos a tiempo y varios me golpearon con tal fuerza que salí volando por los aires. Choqué brutalmente contra un edificio cercano y toda la estructura se derrumbó al instante. Anfitrión gravemente herido, físico en 1000 puntos. Un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo y mis plumas de oro oscuro quedaron esparcidas por el suelo. Sangre dorada brotó de la comisura de mi boca. Goudan, Mikai soltó un grito desgarrador, llorando e intentando correr hacia mí. No te acerques, le grité usando mi fuerza mental mientras me levantaba lentamente de entre los escombros, mirando fijamente a ese clon enloquecido. El deseo de matar en mis ojos se volvió cada vez más intenso. Sed de sangre. Al activar la habilidad, mis atributos se duplicaron al instante. Me lancé de nuevo al ataque y me enfrasqué en una lucha a muerte contra el clon. Rayos, fuego y el poder del espacio.
Usé todas mis técnicas. Sobre el cielo de Usen, los truenos y el fuego estallaban sin descanso en un estruendo interminable. Tengo cada vez más heridas y mi energía se debilita, pero al mirar a Mikai detrás de mí y a los humanos sobrevivientes, sé que no puedo retroceder. Si me rindo, ellos estarán acabados. Justo cuando un tentáculo me atravesó el ala y me clavó contra la pared. A lo lejos se escucharon unos rugidos que hicieron vibrar la tierra. Son el gran tigre y el segundo tigre. Han llegado por fin, trayendo consigo al rey oso negro, al rey del bosque, al rey águila dorada y a un inmenso ejército de 10.000 bestias. Innumerables bestias cargaron como una marea contra los monstruos marinos del río Wangepeu. La batalla estalló en un instante. El gran tigre y el segundo tigre, junto al rey oso negro, se lanzaron con furia sobre el clon del emperador de los abismos, aunque sus ataques no le hacían mucho daño. Lograron distraerlo con éxito. Malditos, van a morir. El clon soltó un rugido de rabia ciega y con un barrido de sus tentáculos mandó a volar al gran tigre y al segundo tigre. Cayeron al suelo escupiendo sangre, pero aún así luchaban por levantarse. Le rugieron con furia. El depredador más fuerte de la tierra nunca ha sido ni el tigre ni el león. Se detecta el despertar del corazón de guardián del anfitrión. Se activa la habilidad innata. Devoración de las 1000 transformaciones. El peso actual del anfitrión ha superado las 50.000 libras. Se cumplen las condiciones para la cuarta evolución. ¿Desea iniciar la cuarta evolución de inmediato? La voz del sistema resonó en mi mente como un trueno. ¿La cuarta evolución? Miré al clon del emperador que rugía con locura y luego a Mikai, que tenía el rostro cubierto de lágrimas. Vi al gran tigre y al segundo tigre heridos pero negándose a retroceder, y a los guerreros y soldados que, aun estando heridos, se mantenían firmes frente a los civiles con sus armas en la mano. No hubo ni un rastro de duda en mi corazón. Evolucionar ahora mismo, iniciando cuarta evolución. Tiempo estimado: 1 minuto. La fusión del linaje de Kunpeng y el linaje de Fénix desbloquea el origen del ave divina ancestral. Un solo minuto se sintió como si hubieran pasado miles, millones de años. El infinito fuego divino del caos y los truenos y vientos de los 9 cielos se entrelazaron y fusionaron frenéticamente dentro de mi cuerpo. Mi tamaño crecía descontroladamente a una velocidad visible. Mi longitud original de 15 metros se disparó instantáneamente a 50 metros, y mi envergadura alcanzó la aterradora cifra de 100 metros. Las plumas doradas oscuras de todo mi cuerpo se transformaron en un color caótico e iridiscente. Cada pluma estaba grabada con runas antiguas. Con un ligero batir de mis alas, podía invocar el viento y el trueno, desgarrando el espacio. Dentro de mí, un poder capaz de incinerar los cielos y hervir los mares surgía violentamente. Cuarta evolución completada. Actualización de especie. Fénix ígneo de viento y trueno. Anfitrión: Gou Dan. Especie: Fénix ígneo de viento y trueno. Linaje de ave divina ancestral. Peso: 300.000 kilos. Constitución: 50.000. Fuerza: 60.000. Agilidad: 80.000. Hechizo de talento: Fuego del Nirvana. Puede incinerar todas las cosas, pero también curarlas. Mientras el alma sea indestructible, puede renacer en el Nirvana. Habilidad innata: Devoración absoluta, avanzada. Puede devorar toda materia tangible e intangible y convertirla en su propia fuerza primordial, sin límite. Habilidades: Técnica de absorción, maestría, resistencia al veneno, nivel divino. Aguijón venenoso, nivel divino. Sed de sangre, maestría. Afinidad vegetal, maestría. Confinamiento espacial, maestría. Alas de viento y trueno, maestría. Valor para la quinta evolución: 1.000.000 de kilos. En el instante en que se completó la evolución, abrí bruscamente los ojos. 2 rayos de luz, imbuidos con el fuego del nirvana y el trueno divino de los 9 cielos, salieron disparados de mis ojos. Y se estrellaron violentamente contra el avatar del emperador abisal del mar. ¡Bam! Un estruendo ensordecedor. Los tentáculos, antes indestructibles, del avatar del emperador abisal del mar fueron pulverizados al instante por los rayos de luz. Su sangre negra cayó como un aguacero sobre el río Wangepeu, siendo incinerada al instante hasta la nada por el fuego del nirvana. Lanzó un grito de dolor extremo y me miró con incredulidad. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que yo, a quien había estado sometiendo sin piedad un segundo antes, pudiera desatar un poder tan terrorífico en un instante? ¿Qué demonios eres? Su fuerza mental, llena de un pánico infinito, se estrelló contra mi mente. Emití un graznido que sacudió los cielos y la tierra, un sonido que atravesó toda la ciudad de U, penetró las gruesas nubes y se extendió por todo el mar del este. Soy Gou Dan, un pollo de granja que escapó del matadero, el guardián de esta tierra, y para una bestia como tú, que intenta masacrar mi hogar y herir a quienes me importan, soy una existencia con la que jamás debiste meterte. Confinamiento espacial. Batí mis alas y el espacio en un radio de 1000 metros se congeló por completo. El enorme cuerpo del avatar del emperador abisal del mar, junto con todos sus tentáculos, quedó firmemente atrapado en su lugar, incapaz de moverse ni un ápice. El pánico en sus ojos se magnificó al extremo. Quiso luchar, quiso autodestruirse, quiso huir de vuelta a las profundidades del mar. Pero ya era tarde. Devoración absoluta. Abrí mi enorme pico y una aterradora fuerza de succión,
capaz de devorar los cielos y la tierra, estalló al instante. El cielo y la tierra cambiaron de color, el viento y las nubes se arremolinaron. El agua del río Wangepeu fue absorbida instantáneamente, fluyendo contra la corriente. Los escombros de los edificios en ruinas, las rocas y el polvo a mi alrededor fueron arrastrados por esta fuerza devoradora, convertidos en polvo al instante, y el avatar del emperador abisal del mar, inmovilizado por el confinamiento espacial, fue el primero en sufrir el impacto. Lanzó un rugido de desesperación extrema, resistiéndose con todas sus fuerzas a la succión. Pero su resistencia, frente a un poder absoluto, parecía ridícula. Su cuerpo, tan masivo como un rascacielos, fue comprimido poco a poco por la fuerza devoradora, hasta que finalmente lo tragué por completo en mi estómago. Din, has devorado al avatar del emperador abisal del mar. Obtienes origen del mar profundo infinito. Peso, más 200.000 kilos. Constitución, más 30.000. Fuerza, más 35.000. Agilidad, más 25.000. Din, obtienes resistencia abisal. Inmunidad a la contaminación abisal y a la erosión mental. Din, desbloqueas visión de las profundidades. Puedes percibir el aura de todas las criaturas de las profundidades marinas en un radio de 10.000 li. En el instante en que devoré al avatar del emperador abisal del mar, pude sentir claramente una energía inmensamente vasta surgiendo frenéticamente dentro de mi cuerpo. Mi peso superó directamente los 500.000 kilos, la mitad del millón de kilos necesarios para la quinta evolución. La superficie del río Wangepeu se calmó al instante. Aquellas bestias de las profundidades que antes rugían y causaban estragos, al sentir mi aura aniquiladora, se estremecieron de miedo. Se dieron la vuelta, tratando de zambullirse de nuevo en el río. ¿Quieren huir? Es tarde. Batí mis alas, y una lluvia de fuego, formada por incontables llamaradas del nirvana, cayó del cielo. La lluvia de fuego cayó sobre las aguas del río y, lejos de apagarse, ardió con más fuerza. En un instante, todo el río Wangepeu se convirtió en un mar de llamas. Aquellas bestias marinas que intentaban huir bajo el ardor del fuego de nirvana lanzaron gritos desgarradores y quedaron carbonizadas al momento, sin dejar ni rastro de ceniza. En apenas unos pocos minutos, acabé con todas las bestias de las profundidades que acechaban la zona del muelle de la ciudad de Shanghái. Con la crisis bajo control, fui calmando mi energía y mi cuerpo comenzó a encogerse rápidamente. Al final recuperé mi forma de poco más de 2 metros de largo y me posé frente a Mikai. Ella me miraba con lágrimas en los ojos, pero corrió hacia mí con una sonrisa. Me rodeó el cuello con sus brazos, hundió su cara en mis plumas y lloró temblando de emoción. Woudan, qué bueno que estés bien. De verdad, qué alivio que no te pasara nada. Froté suavemente mi cabeza contra su cabello emitiendo un arrullo tierno. Tranquila, ya pasó. Te dije que vendría a salvarte, jamás dejaría que te pasara nada malo. Los guerreros y soldados que sobrevivieron se quedaron atónitos un buen rato y, de repente, estallaron en un rugido ensordecedor de alegría. Uno a uno se arrodillaron ante mí con los ojos llenos de respeto y gratitud. Muchas gracias, gran ave divina, por salvarnos la vida. Gracias, gran ave divina. Los gritos de agradecimiento se escuchaban por todas partes. Pero yo no tenía ganas de prestarles atención, toda mi concentración estaba en Mikai, a quien tenía entre mis alas. Estaba cubierta de heridas, su carita blanca estaba manchada de polvo y sangre, y sus labios estaban tan pálidos que se notaba que estaba al límite de sus fuerzas. Rápidamente movilicé el fuego de nirvana de mi cuerpo, convirtiéndolo en una cálida corriente que fluyó suavemente hacia su interior. El fuego de nirvana puede consumirlo todo, pero también puede sanarlo todo. Esa calidez recorrió cada rincón del cuerpo de Mikai. Sus heridas sanaron a una velocidad increíble y el color volvió a sus mejillas, mientras su energía espiritual, que estaba agotada, empezó a circular con una fuerza arrolladora. Din, el anfitrión ha usado el fuego de nirvana para sanar a Mikai. La raíz espiritual de madera de grado supremo de Mikai ha despertado por completo. Su nivel de cultivo ha avanzado hasta el reino gran maestro. La voz del sistema resonó en mi cabeza. Mikai abrió los ojos de golpe, sintiendo ese inmenso poder recorriendo su cuerpo. Me miró con una alegría que brillaba más que las estrellas del cielo. Woudan, eres increíble, me dijo. Yo levanté la cabeza con orgullo y froté mi pico contra su mejilla con cariño. Pues claro, ¿acaso no sabes quién soy? Soy el pollo que está destinado a ser el líder más poderoso de toda la tierra. Justo en ese momento, se escuchó un rugido de bestias que hizo temblar la tierra. Eran el gran tigre y el segundo tigre, trayendo consigo al rey oso negro, al rey lobo y al rey águila dorada. Venían con un inmenso ejército de miles de bestias. Al verme sano y salvo, se emocionaron al instante. El gran tigre y el segundo tigre corrieron hacia mí y frotaron sus enormes cabezas contra mi cuerpo con sonidos suaves, como si me estuvieran consintiendo o confirmando que no estaba herido. El rey oso negro, el rey lobo y el rey águila dorada también inclinaron sus cabezas ante mí con rugidos de profundo respeto. Al verlos, sentí una calidez en el pecho. Estos tipos, aun sabiendo que no eran rivales, vinieron sin dudarlo para apoyarme. Vinieron a jugarse la vida conmigo. Esta lealtad, yo, Woudan, la recordaré para siempre. Pero antes de que pudiera hablar con ellos, se escucharon unos pasos apresurados que venían desde la distancia.
Un grupo de militares y varios ancianos con túnicas taoístas se acercaron rápidamente. El líder era un anciano de cabello blanco y rostro joven con una presencia imponente. Era claramente un guerrero del reino Gran Maestro. Se acercó a mí y me hizo una reverencia con mucho respeto. Soy Kinaxu, líder de la secta de la montaña Longeacheu. Es un honor conocer a la gran ave divina. Detrás de él, sus discípulos también se inclinaron rápidamente. Me miraban con temor y respeto, especialmente cuando vieron a Mikai a mi lado. El maestro Kinaxu mostró una sonrisa de alivio. Kai, es una gran bendición que hayas tenido esta oportunidad y cuentes con la protección de la gran ave divina. Es una bendición para ti y para nuestra montaña. Mikai sacó la lengua de forma juguetona, me abrazó del cuello y le sonrió a su maestro. Maestro, Woudan es mi mejor amigo, no es solo una oportunidad. Yo asentí levemente hacia el maestro Kinaxu a modo de saludo. Al fin y al cabo, es el maestro de Mikai y la ha cuidado bien, así que debía mostrarle algo de respeto. Al ver mi gesto, la sonrisa de Kinaxu se hizo más grande y me dijo apresurado: Gran ave divina, gracias a su intervención en la línea de defensa de Shanghái, pudimos derrotar al clon del emperador del mar y salvar a toda la ciudad, pero la situación sigue siendo muy grave. Mi corazón dio un vuelco. Lo sabía, siempre hay algún problema nuevo. La expresión del maestro Kinaxu se volvió sombría. Acabamos de recibir noticias del frente. Ese clon del emperador del mar solo era un señuelo. El cuerpo real del emperador del mar del abismo ya se liberó del hielo de la Antártida y viene hacia el mar del este con un ejército de 1 millón de bestias marinas. Y no solo eso, en la desembocadura del río Yangtze se han reunido más de 10 millones de monstruos que avanzan hacia el interior. En menos de 3 horas llegarán de nuevo a Shanghái. De las 18 líneas de defensa que teníamos en la costa, 17 ya han sido destruidas. Más de la mitad de nuestros discípulos y soldados han muerto. Ya casi no podemos resistir más. En cuanto dijo esto, los rostros de todos a mi alrededor se pusieron pálidos al instante. La atmósfera que acababa de relajarse se congeló en un segundo. 10 millones de bestias abisales, y el cuerpo principal del emperador abisal del mar. El que acabo de devorar no era más que uno de sus clones y ya era así de aterrador. ¿Qué tan fuerte será su cuerpo principal? Mikai me abrazó el cuello, sus pequeñas manos se apretaron al instante y sus ojos se llenaron de preocupación. Pero yo no sentía el más mínimo temor, miedo, desde el momento en que yo, Woudan, escapé del matadero, olvidé cómo se escribe la palabra miedo. Si quiere venir, que venga. Esta es mi patria, es el lugar que debo proteger. Si se atreve a dar un paso aquí, me atreveré a arrancarle la cabeza y a tragármela. Levanté la cabeza y solté un claro bramido, un sonido que resonó por toda la ciudad de U. Dao y Eru se irguieron al instante, lanzando rugidos ensordecedores hacia el cielo, con los ojos llenos de ferocidad. El rey oso negro se golpeó el pecho con fuerza, emitiendo un rugido de furia. El rey del bosque siseó, con sus frías pupilas verticales llenas de intención asesina. El rey águila dorada desplegó sus alas, lanzando un agudo chillido hacia el cielo. El gran ejército de bestias detrás de mí rugió al unísono, y su espíritu de lucha se elevó hasta los cielos. ¿Y qué si son 10 millones de bestias? ¿Y qué si es el cuerpo principal del emperador del mar? Devoraré a cuantos vengan. El maestro Kinaxu, al ver esta escena, sintió que la sangre le hervía y me hizo una profunda reverencia. Señor bestia divina, su rectitud es inmensa. En nombre de todos los guerreros de Huaxia, este viejo taoísta le da las gracias, mi señor. Agité mis alas hacia él y le transmití un pensamiento con mi poder espiritual. Déjese de formalidades. Organice de inmediato la evacuación de los civiles de la ciudad de U. Lleve a todos los guerreros que puedan luchar y defienda la línea de defensa exterior. Mi gran ejército de bestias luchará junto a ustedes. Y también, entrégueme toda la información sobre el emperador abisal del mar y las bestias abisales. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás victorioso en 100 batallas. El maestro Kinaxu se llenó de alegría al oír esto y asintió apresuradamente. Sí, este viejo taoísta se encargará de inmediato. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con los discípulos de la montaña del dragón y el tigre y el personal militar para hacer los preparativos. Mikai me miró, con los ojos llenos de determinación. Woudan, iré contigo, ya estoy en el reino de Gran Maestro, puedo ayudarte. Antes siempre me protegías tú. Esta vez, déjame proteger nuestro hogar contigo. Miré la determinación en sus ojos y sentí una gran ternura. Froté mi cabeza contra su frente y emití un gruñido bajo. Bien, entonces estaremos juntos, luchando codo con codo. Durante las siguientes 2 horas, toda la ciudad de U se puso en movimiento. Los civiles fueron evacuados de forma ordenada a zonas seguras en el interior. Los soldados del ejército construyeron líneas de defensa en las afueras de la ciudad de U. Tanques, cañones y misiles fueron desplegados, con sus bocas apuntando al unísono hacia la desembocadura del río Yangtze. Los guerreros de las principales sectas marciales también se reunieron, más de 10.000, empuñando sus armas. Se situaron al frente de la línea de defensa, todos con rostros sombríos, pero ni uno solo retrocedió. Y yo, con mi gran ejército de bestias, me aposté en la vanguardia de la línea de defensa. Dao y Eru estaban a mi izquierda y a mi derecha. El rey oso negro, el rey del bosque y el rey águila dorada,
con sus respectivos clanes de bestias, se apostaron a ambos lados, como una muralla de bronce y hierro, protegiendo el frente de la ciudad de U. Mikai estaba de pie sobre mi espalda, empuñando una espada de madera de durazno, con su túnica taoísta blanca ondeando al viento. Su raíz espiritual de madera de nivel supremo se desató por completo, y las plantas en un radio de 5 kilómetros estaban bajo su control. Creciendo frenéticamente, se transformaron en indestructibles murallas de madera frente a la línea de defensa. Todos estaban esperando esa batalla que decidiría su destino. Finalmente, rugidos que hacían temblar la tierra llegaron desde el horizonte lejano. Una marea negra avanzaba frenéticamente desde la desembocadura del río Yangtze. No era agua de mar, eran incontables bestias abisales, tan densas que la vista no alcanzaba a ver su fin, como una plaga de langostas. Por donde pasaban, la tierra se resquebrajaba y el agua del río se teñía de negro. Llegaron los 10 millones de bestias abisales. A la cabeza iban más de 10 leviatanes de las profundidades de más de 100 metros de largo, con auras terriblemente poderosas. Cada uno de ellos no era más débil que el clon anterior del emperador del mar. Vieron la línea de defensa más adelante, soltaron rugidos frenéticos y aceleraron el paso. Fuego, tras la orden. Innumerables proyectiles y misiles cayeron desde la línea de defensa como una lluvia torrencial sobre la marea de bestias. Las explosiones resonaban una tras otra. Las bestias que iban al frente fueron instantáneamente hechas pedazos. Pero el número de bestias era simplemente demasiado grande. Las de adelante caían y las de atrás pisoteaban los cuerpos de sus compañeros para seguir avanzando. En apenas unos minutos, la marea de bestias ya había llegado frente a la línea de defensa. A la carga, el maestro Kinatsu dio un gran grito y lideró a los más de 10.000 guerreros en la primera embestida. Y se enfrentaron a las bestias. El brillo de las espadas y los sables destellaba, y la energía espiritual fluía por doquier. Model. Innumerables bestias extrañas fueron masacradas, pero también incontables guerreros cayeron bajo sus afiladas garras. La sangre tiñó la tierra de rojo en un instante. A la carga, solté un chillido furioso, batí mis alas y fui el primero en lanzarme. Devoración absoluta. Abrí mi pico gigante y una aterradora fuerza devoradora estalló, alcanzando a los cientos de bestias que iban al frente. Fueron absorbidas al instante en mi boca, sin siquiera poder gritar. El sonido de notificación del sistema no dejaba de sonar en mi mente. Mi peso aumentaba frenéticamente a una velocidad visible. Daju y Erju también lideraron a la manada de tigres y se lanzaron contra la horda de bestias. Los dos grandes tigres blancos eran como dos relámpagos blancos. Por donde pasaban, las cabezas de las bestias rodaban por el suelo. El rey oso negro era aún más valiente, capaz de matar a varias bestias de un solo zarpazo. Como un tanque negro, arrasaba entre la horda de bestias. El enorme cuerpo del rey del bosque se enroscó firmemente alrededor de un monstruo gigante de 100 metros de largo y lo estrujó con fuerza. En un instante, le pulverizó los huesos al monstruo gigante. El rey águila dorada lideró a innumerables aves de presa en un descenso en picado desde el cielo. Sus afiladas garras se clavaban con fiereza en los ojos de las bestias, de forma precisa y letal. Mi gran ejército de bestias y la horda de bestias extrañas chocaron violentamente, en una batalla apocalíptica. El sol y la luna perdieron su brillo, pero la cantidad de bestias extrañas era simplemente abrumadora. Matábamos a un grupo y aparecía otro, como si fueran interminables. Poco a poco, empezamos a estar en desventaja. Los guerreros caían uno por uno, y en el gran ejército de bestias también comenzaron a haber bajas. Mi cuerpo también se fue llenando de heridas, aunque la llama de la dicha húmeda las curaba rápidamente. Pero la fuerza en mi interior también se consumía a gran velocidad. Justo en ese momento, un rugido ensordecedor llegó desde la lejana superficie del río. Una aura terrorífica hasta el extremo cubrió el cielo y la tierra como una nube oscura a punto de desplomarse. El rostro de todos, incluyéndome a mí, palideció al instante. El cuerpo principal del emperador del mar abisal había llegado. Se vio como en la lejanía del río se levantaba una ola gigante de 1000 metros de altura. Un cuerpo inmensamente grande emergió lentamente de las aguas. Su cuerpo medía más de 1000 metros. Innumerables tentáculos de cientos de metros de largo se agitaban en el cielo. En cada tentáculo crecían innumerables ojos, que emitían un brillo color sangre. Tan solo el aura que desprendía hacía que la tierra comenzara a temblar y el espacio a distorsionarse. Todos en la línea de defensa se sentían asfixiados por esta aura. Los guerreros de menor nivel de cultivo incluso escupieron sangre y cayeron de rodillas. Su mirada se clavó en mí, cargada de una frialdad y una intención asesina infinitas. Así que fuiste tú quien mató a mi avatar. Su voz, como si viniera de los 9 infiernos, resonó directamente en la mente de todos, trayendo consigo una contaminación espiritual infinita. Los de menor nivel, al instante, sangraron por los 7 orificios por la vibración de esa voz. Me interpuse delante de todos, desplegué mis alas y, mirándolo fijamente, solté un chillido que no mostraba ninguna debilidad. Fui yo quien lo mató. Si eres listo, toma a tu gente y lárgate de vuelta a las profundidades del mar. De lo contrario, el destino de tu avatar será el tuyo. Ja, ja, ja. ¡Qué ridículo! El emperador del mar abisal soltó una carcajada demencial, llena de desdén y crueldad. Un simple pollito de corral, aunque haya despertado un rastro de linaje de ave divina.
¿Se atreve a hablar con tanta arrogancia frente a este emperador? Este emperador arrasará esta tierra hoy y hará que todos los humanos se conviertan en el alimento de sangre de este emperador. Y a ti, este emperador te despedazará vivo y refinará tu linaje, para que nunca más puedas reencarnar. Apenas terminó de hablar, sus innumerables tentáculos, como látigos de acero, se abalanzaron sobre mí con un poder devastador. Por donde pasaban, el espacio se resquebrajaba en pedazos, alas de viento y trueno. Me convertí al instante en un rayo de luz para esquivar el ataque de los tentáculos y al mismo tiempo activé la prohibición espacial, intentando inmovilizar su cuerpo. Pero su poder era demasiado inmenso. Mi prohibición espacial solo logró detener sus movimientos por un instante antes de que se liberara. ¿Eso es todo lo que tienes? El emperador del mar abisal soltó una burla mientras innumerables tentáculos me rodeaban desde todas las direcciones. En un instante, me envolvieron por completo. Goudan, Mikai soltó un grito desgarrador. Con un movimiento de su espada de madera de durazno, innumerables espinas de madera, como una lluvia torrencial, se clavaron en los tentáculos del emperador del mar abisal para intentar liberarme. Pero sus ataques no dejaban ni la más mínima marca en los tentáculos del emperador del mar abisal. ¿Una simple mota de polvo se atreve a brillar? El emperador del mar abisal resopló con frialdad y lanzó uno de sus tentáculos hacia Mikai. Si ese tentáculo la golpeaba, Mikai sin duda quedaría hecha pedazos al instante. ¿Te atreves a tocarla? Mis ojos casi estallaron de ira y la llama de la dicha húmeda en mi interior comenzó a arder frenéticamente. Llama del nirvana sangriento, poder al máximo, mis atributos se duplicaron al instante. Los tentáculos que me envolvían fueron incinerados al instante por la llama de la dicha húmeda. Me convertí en un rayo de luz y aparecí al instante frente a Mikai, usando mi propio cuerpo para bloquear con firmeza el tentáculo que se acercaba. Un estruendo enorme. Fui lanzado violentamente por el tentáculo, estrellándome con fuerza contra el suelo y creando un enorme cráter. El anfitrión ha recibido un golpe mortal. Constitución más 10.000. Un dolor agudo recorrió todo mi cuerpo. De la comisura de mi boca brotó una gran cantidad de sangre dorada, y las plumas de todo mi cuerpo cayeron al suelo. Varios de mis huesos se rompieron brutalmente. Goudan, Mikai corrió hacia mí como loca, con las lágrimas cayendo de sus ojos sin parar, como perlas de un hilo roto. Daju y Erju también se lanzaron al frente para protegerme, bloqueando el foso y rugiendo con furia al emperador marino del abismo, a pesar de que ante su imponente aura, todo su cuerpo temblaba de puro miedo, pero se negaban a retroceder ni un solo paso. El rey oso negro, el rey del bosque y el rey águila dorada también se acercaron, formando un círculo protector. Me defendían a muerte, malditas bestias que no valoran sus vidas. El emperador marino soltó un bufido de desprecio y lanzó otra vez sus incontables tentáculos contra ellos. No, por favor. Mikai soltó un grito desesperado y abrió sus brazos para protegerlos. Justo en el instante en que los tentáculos estaban por alcanzarla, un rugido de oso ensordecedor retumbó de repente. El rey oso negro arremetió con fuerza, usando su enorme cuerpo para interponerse firmemente delante de Mikai. Los incontables tentáculos azotaron con una violencia brutal el cuerpo del rey oso. El sonido de sus huesos triturándose se escuchaba con total claridad. El rey oso soltó un rugido de pura agonía mientras escupía una gran cantidad de sangre. Aún así, permaneció allí de pie, firme, sin retroceder ni un milímetro, usando su propio cuerpo para proteger a Mikai, a Daju y a Erju. Giró la cabeza para mirarme al fondo del foso, con unos ojos llenos de nostalgia y respeto, soltando un gemido profundo y triste. Yo recordaba esa mirada, fue igual que cuando lo rescaté a él y a su cría en aquel valle. En ese momento inclinó la cabeza ante mí. Estaba entregando su vida para pagar su deuda de gratitud conmigo. No, rey oso negro. Mis ojos se inyectaron en sangre al instante. Una furia y una impotencia sin precedentes me invadieron por completo. Luché con todas mis fuerzas por levantarme, pero con mis huesos destrozados, no podía moverme en absoluto. El emperador marino, viendo la escena, soltó una carcajada cruel. ¡Qué conmovedor! Pero hoy, todos ustedes morirán conmigo. Sus tentáculos se alzaron de nuevo, preparándose para darle el golpe final al rey oso negro. En ese preciso momento, ocurrió algo inesperado. Innumerables ráfagas de espadas afiladas cruzaron el cielo a toda velocidad, cortando violentamente varios de los tentáculos del emperador marino. Acto seguido, muchísimas figuras aparecieron volando desde el horizonte. Al frente venían unos ancianos con una aura insondable, cada uno de ellos tenía el nivel máximo de gran maestro, e incluso dos habían alcanzado el reino rey. Eran los guerreros de las montañas Wudang, Wutai y Yuhua. Toda la alianza marcial de China había llegado. Y no solo eso, desde el cielo llegó el estruendo de incontables aviones de combate. Las flotas aéreas lanzaron una lluvia de misiles sobre el emperador marino, mientras en tierra llegaban los refuerzos militares con tanques y vehículos blindados. Formaron una marea de acero y lanzaron un contraataque contra las bestias exóticas. ¿Cómo se atreven estas criaturas a profanar las tierras de China? El líder de la secta Wudang dio un grito de guerra y blandió su espada, lanzando un tajo de energía de 1000 metros de largo directamente contra el emperador marino. Todos los guerreros se lanzaron al ataque, arremetiendo con locura. El emperador marino fue tomado totalmente por sorpresa por este ataque repentino. Lanzó un rugido de rabia.
¿Cómo se atreven unas simples hormigas a intentar detenerme? Agitó sus tentáculos frenéticamente, enfrascándose en una batalla feroz contra los maestros de las montañas. Aprovechando esa oportunidad, Mikai corrió a mi lado, unió sus manos en un sello y liberó todo el poder de su raíz espiritual de madera de grado supremo. Una energía vital infinita inundó mi cuerpo. Goudan, resiste, tienes que aguantar. Sus lágrimas caían sobre mí mientras su voz se quebraba y su cuerpo temblaba de angustia. Tahu y Erju también se acercaron, lamiendo suavemente mis heridas mientras soltaban gimoteos lastimeros. Miré al rey oso negro, cubierto de heridas pero aún de pie. Miré a Mikai, con el rostro bañado en lágrimas. Miré a los guerreros y soldados sacrificándose por proteger esta tierra. Y dentro de mí, una fuerza jamás vista estalló de nuevo. No puedo permitirme perder. Si pierdo, todos ellos morirán. Asterisco Din. Asterisco. Se ha detectado que el corazón protector del anfitrión está completo. Activando. Renacimiento del Nirvana. Din. Todas las heridas del anfitrión se han curado al instante. Todos los atributos se han duplicado. Din. El peso actual del anfitrión ha superado los 1.000.000 de yin. Se cumplen las condiciones para la quinta evolución. ¿Desea iniciar la evolución definitiva ahora mismo? La evolución definitiva. Por fin ha llegado. Evolucionar ahora. Grité con todas mis fuerzas desde lo más profundo de mi alma. Iniciando evolución definitiva. Desbloqueando el origen del caos. Las sangres del Kunpeng y del Fénix se han fusionado por completo, convirtiéndose en el Fénix devorador del cielo del caos. Esta vez, la evolución no trajo visiones espectaculares. Solo sentí una energía del caos infinita fluyendo lentamente por todo mi interior. Mi cuerpo comenzó a reconstruirse bajo esa energía primordial. Mis huesos rotos renacieron al instante, volviéndose aún más indestructibles. Mis fuerzas agotadas se recuperaron de golpe y aumentaron millones de veces. Mi tamaño ya no creció más, al contrario, empezó a reducirse poco a poco. Al final me convertí en un pollito del tamaño de una palma, cubierto por completo de un plumón color caos. Parecía de lo más común, pero solo yo sé qué clase de poder, capaz de destruir el cielo y la tierra, fluye por mi cuerpo en este momento. Una sola pluma calma los ríos y montañas, un solo grito estremece al sol y a la luna. La evolución definitiva ha terminado. Actualización de especie. Fénix del caos devorador de cielos. Anfitrión, Goudan. Especie, bestia divina del caos. Peso, 1.000.000 de yin, con capacidad de cambio de tamaño libre. Atributos, fuerza, agilidad, habilidad divina innata. Devoración de los 10.000 cielos. Puede devorar todas las cosas, las leyes, el tiempo y el espacio del caos. Todo puede ser consumido para uso propio. Hechizo de talento, Nirvana inmortal. Mientras el alma no sea destruida, jamás perecerá y podrá renacer infinitamente. Todas las habilidades han ascendido a rango divino. En el instante en que terminó la evolución, agité mis pequeñas alas y salí volando del enorme cráter. Todos fijaron su mirada en mí. Mikai me miraba con los ojos llenos de asombro e incredulidad. Dao y Ergu también se quedaron pasmados mirándome, ladeando sus cabezas. Obviamente no reconocieron que este pequeño pollito era su jefe. El emperador del mar del abismo, que luchaba ferozmente contra los guerreros de las sectas, también me notó y soltó una carcajada de desprecio. ¿Qué pasa? ¿Acaso el gran emperador te devolvió a tu forma original de un golpe? ¿Con tan poca habilidad, te atreves a desafiarme? Yo ignoré por completo sus burlas. Solo levanté lentamente la cabeza para mirar su cuerpo gigantesco y agité ligeramente mis pequeñas alas. Al segundo siguiente, mi figura apareció instantáneamente justo frente a su cara. Ni siquiera pudo ver mis movimientos. Levanté mi pequeña garra y le di un suave golpe en la cabeza. Parecía un golpe ligero, como una pluma, pero contenía un poder capaz de colapsar los cielos y la tierra. ¡Boom! Con un estruendo ensordecedor, el cuerpo de 1000 metros del emperador del mar del abismo fue derribado por mi golpe. Fue estampado violentamente contra el río, abriendo un cráter inmenso. El agua fue desplazada hacia ambos lados por la fuerza, dejando ver el lecho seco. Soltó un grito desgarrador, lleno de un terror absoluto. No, imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Cómo puedes tener un poder tan inmenso? Yo descendí lentamente sobre su cabeza, pisando su cráneo con mi pequeña garra. Solté un grito agudo y frío. No hay nada imposible. Tú jamás entenderás qué tan fuerte es realmente el poder de proteger algo. Solo conoces la masacre y la destrucción. Nunca lo comprenderás. Para proteger a quienes ama, incluso un simple pollo de granja puede evolucionar en una bestia divina del caos y pisotear a un supuesto emperador del mar como tú. Abrí mi pico. Devoración de los 10.000 cielos. Una fuerza de succión capaz de tragarse el mundo entero estalló al instante. Esta vez, no fue solo el cuerpo del emperador del mar. Incluso los millones de bestias abisales que aún causaban estragos en el río Yangtze fueron succionadas por los aires, fluyendo frenéticamente hacia mi boca. El emperador del mar rugía con una desesperación total, intentando resistirse, pero su esfuerzo ante mi técnica era tan ridículo como el de una hormiga intentando detener un carruaje. Su cuerpo colosal fue tragado poco a poco hasta ser devorado por completo. Cuerpo del emperador del mar del abismo devorado. Obtenida la esencia del abismo infinito. Todos los atributos han aumentado drásticamente. Devoradas 10 millones de bestias marinas. Peso,
5 millones de yin. Dominio del caos desbloqueado. En el momento en que me tragué a todas las bestias, el mundo entero se sumió en un silencio absoluto. La luz del sol atravesó las densas nubes negras y bañó la tierra. Todos se quedaron mirando estupefactos a ese pollito color caos del tamaño de una palma en el cielo. Nadie reaccionó durante un largo rato, pero un segundo después, un rugido ensordecedor de júbilo resonó por todo el cielo y la tierra. Ganamos, hemos ganado, larga vida al gran ave divina. Hemos defendido la ciudad de Shanghái. Hemos protegido a Wuxia. Innumerables soldados y guerreros gritaban de alegría y se abrazaban llorando. Mikai corrió hacia mí y extendió su mano. Yo me posé suavemente en su palma. Froté mi cabecita contra sus dedos. Ella me miró y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Goudan, lo lograste, de verdad lo lograste. Solté un pequeño pío. Así es, lo logré. Protegí a las personas que quería proteger. Logramos defender esta tierra. Los días que siguieron, toda China se sumió en una auténtica fiesta. La noticia de cómo aniquilé al emperador del mar profundo y defendí la costa se extendió por todo el país de norte a sur. Todos empezaron a llamarme el Fénix Sagrado Protector del Estado. Los maestros de las grandes sectas enviaron peticiones conjuntas para construir templos en mi honor y que recibiera las ofrendas de miles de familias. El ejército incluso me otorgó la medalla de honor al valor más alta, nombrándome el dios guardián de China. Pero a mí, nada de eso me interesaba lo más mínimo. Primero, llevé a Mikai de vuelta a nuestra pequeña aldea de siempre. El lugar estaba hecho un completo desastre. Los restos de aquel grupo de cazadores furtivos de la isla habían atacado la aldea con bestias mutantes. El viejo Mi y los aldeanos resistieron 3 días y 3 noches junto a la muralla. Estuvieron a punto de caer. El propio viejo Mi, por proteger a todos, fue herido de gravedad por una bestia y ahora yacía en cama, a punto de morir. Al vernos regresar a Mikai y a mí, el viejo me miró desde la cama con los ojos llenos de culpa y gratitud. Intentó incorporarse a duras penas para pedirme perdón. Goudan. No, gran señor de las aves, antes me equivoqué. No debía haber pensado nunca en matarlo para venderlo. Gracias, gracias por salvar a nuestra aldea. Me posé junto a su cama y canalicé el fuego sagrado de la vida hacia su cuerpo. Sus heridas graves sanaron en un abrir y cerrar de ojos. Al sentir que su cuerpo volvía a estar como nuevo, el viejo me rompió a llorar de la emoción y no dejaba de darme las gracias una y otra vez. Asentí suavemente hacia él. Lo que pasó en el pasado, mejor dejarlo atrás. Al fin y al cabo, es el padre de Mikai y fue quien me dio mi primera vida. Aunque al principio solo quería engordarme para venderme, sin él, yo, Goudan, no sería quien soy ahora. Tras resolver los problemas de la aldea, regresé a la selva virgen de Dalín con Gran Tigre, Segundo Tigre y el Rey Oso Negro. El Rey Oso Negro había quedado muy mal herido y casi no lo cuenta. Tuve que usar mi propia esencia de sangre sagrada para traerlo de vuelta del más allá. Tras este tiempo de descanso, se recuperó por completo. Además, la tragedia fue una bendición, pues despertó su linaje y su fuerza se multiplicó por varias veces. Gran Tigre y Segundo Tigre ya medían más de 5 metros de largo, convirtiéndose en los reyes tigres blancos y en los verdaderos líderes de las montañas Dalín. Declaré todas las montañas Dalín y los bosques cercanos como zona protegida para bestias. Aquí, los humanos y las criaturas conviven en paz sin invadirse unos a otros. Los humanos ya no entran a cazar furtivamente y las bestias no salen a atacar a nadie. Incluso llegué a un acuerdo con el gobierno. Mi ejército de 10.000 bestias vigilará la costa de China junto a los soldados y los guerreros de las sectas para mantener la paz en esta tierra. Por su parte, el gobierno protegerá a las bestias de todos los bosques dándoles un hogar seguro. Todo parecía ir por el mejor camino posible. La era del despertar espiritual ya no es solo muerte y destrucción. Humanos y bestias pueden convivir y proteger juntos este hogar compartido. Pero la calma no duró mucho. Un giro inesperado y aterrador volvió a romper la tranquilidad. Mientras limpiaba el campamento de los antiguos cazadores furtivos, encontré un disco duro encriptado con un secreto que hizo que me hirviera la sangre de rabia. Aquellos cazadores no eran simples bandidos. Pertenecían a una organización internacional de seres con poderes llamada Cuervo Negro, y este grupo llevaba tiempo compinchado con el emperador del mar profundo. La caída de la línea de defensa de Shanghái no fue para nada un accidente. Fue un traidor de la organización Cuervo Negro quien filtró los planos de defensa y abrió una brecha para que las bestias del mar profundo entraran sin resistencia. Lo que más me enfureció es que el traidor estaba en la montaña Longyearbyen, justo al lado de Mikai. Era Xuan Chen, el discípulo directo del maestro Kinaxu y el hermano mayor de ella. Se había vendido al Cuervo Negro por la promesa de la inmortalidad, traicionando a su propio país y a todo el mundo del cultivo. Incluso planeaba instalar una matriz de teletransporte espacial en el punto vital de la montaña Longyearbyen para traer a los restos del ejército del mar directamente al corazón de China. Para cuando descubrí el secreto, Xuan Chen ya se había infiltrado con su gente en la parte trasera de la montaña. La matriz estaba casi terminada. Si ese portal se abre, miles de bestias abisales aparecerán en el interior del país. Las consecuencias serían catastróficas. Me puse furioso. Esas ratas traidoras realmente están buscando su propia muerte. Sin dudarlo, desplegué mis alas de viento y trueno a máxima potencia y volé hacia la montaña Longyearbyen a 10 veces la velocidad del sonido.
Cuando Mikai se enteró, no paraba de temblar. Sus ojos reflejaban una decepción absoluta. No podía creer que su hermano mayor, siempre tan amable y refinado con ella, fuera en realidad un traidor que vendió a su patria. Goudan, voy contigo. Mikai apretó con fuerza su espada de madera de melocotonero con una mirada de odio asesino. Esta vez, no tuvo la más mínima duda. Traicionar a la secta, al país y masacrar a sus propios compatriotas. A un tipo así no se le puede permitir vivir. Llegamos a toda prisa a la parte trasera de la montaña. Efectivamente, en la zona prohibida, estaba Xuan Chen con más de 10 usuarios de la organización Cuervo Negro. Estaban inyectando energía espiritual frenéticamente en la matriz. El portal ya brillaba con una luz color sangre. El espacio empezaba a distorsionarse y se oían los rugidos de las bestias del otro lado. Xuan Chen, ¿qué demonios estás haciendo? Mikai soltó un grito de furia apuntándole directamente con su espada. Xuan Chen se dio la vuelta y nos miró con una sonrisa siniestra y retorcida. Vaya, mi querida hermanita, ¿qué haces aquí? Ah, se me olvidaba que ese pollo divino que tienes al lado es muy astuto. Ya que están aquí, demos juntos la bienvenida a la nueva era. ¿Nueva era? Mikai temblaba de ira. Has conspirado con el enemigo, traicionado a la patria y vendido a nuestra secta. Asesinaste a tantos de nuestros hermanos y a tantos inocentes, ¿y todavía tienes el descaro de hablar de una nueva era? Los inocentes, mis hermanos y hermanas marciales. Xuan Chen soltó una carcajada, con los ojos llenos de locura. No son más que un montón de hormigas. Si puedo obtener la vida eterna y un poder aún mayor, sacrificarlos. ¿Qué más da? Cuando el gran emperador del mar llegue con su ejército, seré un héroe fundador. Y entonces, el mundo entero será mío. Ni en tus sueños. Solté un grito helado y ataqué al instante. Sello espacial. El espacio en un radio de 100 metros se congeló al instante. Xuan Chen y esos otros con poderes quedaron inmovilizados, con las sonrisas congeladas en sus rostros. Sus ojos se llenaron de pánico. No, imposible. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Aterricé junto al portal de teletransporte y lo toqué suavemente con mi pequeña garra. El portal, en el que Xuan Chen había invertido incontables esfuerzos y que se decía indestructible, se llenó de grietas al instante. Y con un estruendo, se hizo añicos. Al ver el portal destruido, Xuan Chen lanzó un rugido de desesperación. No, todo mi esfuerzo, mi vida eterna. Como un loco, intentó liberarse del sello espacial para abalanzarse sobre mí. Pero yo solo le dediqué una mirada gélida. Devorador absoluto. Una fuerza de succión estalló, y Xuan Chen y los demás miembros con poderes de la organización Cuervo Negro fueron absorbidos por mi boca al instante, sin siquiera poder gritar. Con la eliminación de Xuan Chen y los remanentes de la organización Cuervo Negro, la crisis en la montaña del dragón y el tigre se resolvió por completo. Cuando el maestro de secta Kinaxu se enteró de la verdad, tembló de ira y se disculpó conmigo repetidamente. Se culpaba por haber criado a semejante escoria. Agité mis alas hacia él, indicándole que dejara el asunto. Después de todo, el culpable era Xuan Chen, no la montaña del dragón y el tigre. Y tras este suceso, Mikai también maduró por completo. Ya no era la niñita que solo sabía esconderse y llorar detrás de mí. Empezó a ayudar al maestro Kinaxu con los asuntos de la montaña del dragón y el tigre, y a guiar a los demás discípulos. Viajaba a todas partes para ofrecer apoyo, cazar bestias extrañas y ayudar a la gente. Su nivel de cultivación también mejoró rápidamente con cada prueba que superaba. Pronto alcanzó el nivel de gran maestra, convirtiéndose en la más joven del mundo de la cultivación. Y yo, la acompañaba. A donde ella iba, yo iba. Si iba a vigilar el frente de batalla, yo estaba con ella en la primera línea de defensa. Cuando volvía al pueblo a ver a sus padres, yo la seguía hasta aquel gallinero tan familiar. Ver a un grupo de pollitos piando me recordaba a cuando acababa de renacer. A veces, llevaba a Mikai de vuelta a la cordillera Dalin para estar con Gran Tigre, Tigre 2 y los demás. Cazábamos juntos en el bosque, bebíamos agua en el río y veíamos el amanecer y el atardecer. Y así, los días transcurrieron en paz y tranquilidad. Un año después, los remanentes del emperador del mar del abismo habían sido eliminados por completo, y la recuperación de la energía espiritual en el mundo comenzaba a estabilizarse. Los humanos y las bestias encontraron una forma de coexistir en paz. La era en que las grandes sectas de las montañas aceptaban discípulos en masa y toda la gente practicaba la cultivación había llegado oficialmente. Y durante ese año, yo viajé por las montañas y ríos más famosos de Huaxia, devorando innumerables tesoros celestiales, y mi linaje del caos alcanzó la perfección. Finalmente lo entendí, el llamado ser más fuerte de la tierra nunca fue algo que se consiguiera a base de devorar y masacrar. La verdadera fuerza es tener respeto, es saber proteger y es entender dónde se debe usar el poder que uno tiene. Al final de la historia, Mikai se convirtió en la maestra de secta más joven de la montaña del dragón y el tigre, y también en la líder del mundo de la cultivación de Huaxia. Junto a los guerreros de las grandes sectas, el ejército y mi gran ejército de bestias, ella estableció una nueva línea de defensa, protegiendo cada centímetro de las tierras de Huaxia. Gran Tigre y Tigre 2 se convirtieron en los guardianes de la cordillera Dalin. Guiaron a las bestias del bosque para que convivieran en paz con los humanos, y se hicieron famosos como los reyes tigres blancos gemelos.
El rey oso negro, el rey del bosque y el rey águila dorada también se encargaron de vigilar sus propias zonas del bosque, convirtiéndose en reyes bestia que protegían la paz de sus territorios. Y no me quedé en la bulliciosa ciudad ni en las frías y profundas montañas, volví a ser un pollito amarillo común y corriente que pasa todos los días posado en el hombro de Mikai. Trabajo al amanecer y descanso al atardecer. Mucha gente me pregunta, ¿quién es el ser más fuerte de la tierra? ¿Es el tigre? ¿Es el león? ¿Es el oso? ¿O el emperador del mar del abismo? Ninguno de ellos. Ser más fuerte de la tierra nunca ha sido un rey por nacimiento. No se trata de cuánta fuerza tengas o de cuán aterrador sea tu linaje, sino de si tienes algo que quieras proteger con todas tus fuerzas. Un corazón que tiene lazos que proteger. Es invencible. Incluso un simple pollo de granja que ha escapado del matadero, si tiene en su corazón el deseo de proteger, puede llegar a la cima del mundo y convertirse en el ser más poderoso que existe. Y yo, Goudan, protegeré mis lazos para siempre.